y la verdad que es un privilegio, un honor poder tener este tiempo con cada uno de los que ustedes, gente que se esfuerza dejando sus trabajos, tiempo de descanso para estar acá, así que Dios los bendiga. Los que están acá presenciales en Quilmes y los que están en diferentes lugares a través del Zoom, le damos la bienvenida como equipo, como ministerio. Y me gusta siempre empezar diciendo que, como dije, es un privilegio. Y yo soy de las personas, y esto es personal mío, que no me gusta decir estoy enseñando, sino que lo que me gusta decir, como he aprendido del pastor Hugo Basile, quien ha sido mi maestro, mi mentor por mucho tiempo en esto, de que les voy a hablar justamente porque les voy a hablar de liberación práctica. Quizás muchos todavía no saben, pero quiero hablarles de lo que es la liberación puesta en práctica para nuestras vidas y hacia los demás. Y les voy a mezclar parte de ministraciones personales con ministración de las campañas o en las iglesias o en sus ministerios, porque hay personas aquí que desarrollan ministerios también para que puedan hacerlo. Y todo lo que nosotros hoy les demos, hoy les entreguemos como enseñanza, si ustedes quieren así ponerlo, son 45 años de personas que lloraron, que caminaron, que se equivocaron, fueron al Espíritu Santo para que los corrija, los endereza, y son 45 años de experiencia basados siempre en la Biblia. Todo lo que nosotros decimos, hablamos, tiene que estar fundamentado, cimentado, los cimientos tienen que ser bíblicos, si no, no tiene validez. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Y bueno, como decía, esto que les voy a hablar es vivencias que hemos tenido en Carpa de Liberación, en diferentes lugares donde hemos ministrado, y el pastor Hugo Basile, que está aquí con nosotros, tiene mucho que ver en esto. Él es el jefe, el encargado de Carpa de Liberación del ministerio, y él ha dado de su tiempo, yo lo hablo en mí, en manera personal, y me gusta siempre honrarlo, porque él ha hecho cosas que nadie haría por otros, por mí, por mis hermanos también. Cuento una intimidad durante mucho tiempo, todos los miércoles, después del trabajo, durante las noches, cuando nosotros salíamos de la empresa en la cual todavía trabajamos, el pastor Hugo Basile se venía a la casa de uno de mis hermanos hasta las 10, 11 de la noche a enseñarnos liberación para poder ministrar y para poder enseñar. Fueron muchos tiempos, muchos miércoles, con lluvia, con frío, con calor, con paros de colectivo, y él siempre dispuesto y siempre, no, yo me voy en colectivo, ustedes no se preocupen, y él sembró mucho. Por eso me gusta al pastor Hugo honrarlo, bendecirlo, y bueno, mientras esté acá con nosotros, y cuando no, también lo voy a hacer. Así que honro su vida, le agradezco, porque si hoy ustedes ven a alguien acá arriba o en las plataformas cuando nos ven, es porque gente se sembró en nosotros. No solamente fue mi papá, mi mamá, mi esposa, mis hijos hoy que les toca, sino que hubo mucha gente que sembró, líderes, pastores, que hemos tenido y que tenemos. Así que somos fruto de personas. Y eso es lo más importante. Cuando uno empieza un ministerio, si tengo que decirles algo y hablarles de liberación, se trata de eso. Cuando uno empieza un ministerio, uno tiene que tener un lugar donde ir a descansar, un lugar donde refugiarse, alguien que te enseñe, alguien que te apadrine, no importa que seas el hombre de Dios más grande sobre la tierra o eso creas, es necesario siempre tener a alguien, y yo le doy gracias a Dios por esas personas que puso en un tiempo, que pasaron en otro tiempo y que hoy están al lado, sosteniéndome, cimentándome, como el pastor Hugo Basile y tantos otros. Así que honro su vida. Y yo quiero que empecemos esto hablando de un poco el lema del ministerio. Nosotros tenemos un pasaje bíblico que es característico, y muchos de nosotros, los que estamos acá arriba, lo decimos, y lo vas a seguir escuchando los miércoles siguientes, y lo vas a seguir escuchando durante todas las enseñanzas o las charlas que nosotros demos sobre estos temas, y es Marcos 16, 15 al 18. Ese pasaje bíblico es el lema del ministerio, y es algo que mi papá ha llamado últimamente, en los últimos 5 o 6 años, la llave de oro del Evangelio. Es algo que él dice que este pasaje es el todo del Evangelio. Él siempre dice, sin este pasaje, el Evangelio no existiría. Y esto es real, porque Marcos 16, 15 al 18 habla de la tarea que Jesús le deja a la iglesia. Y nuestro ministerio se fundamenta y se basa en esto. Hasta los tiempos de la campaña, ustedes dicen, ¿cómo es eso? Sí, en la campaña lo hacemos según lo que este pasaje dice, y yo les tengo que decir, funciona. Hay personas que saben mucha de teología. Yo no soy uno de ellos, aunque me interesa, leo, escudriño, pero no soy de aquellos que anda detrás de la teología, sí detrás de la Biblia, como Dios la explica. Y hay teólogos y gente que se llaman cesacionistas, y ellos dicen que este pasaje no tendría que estar en la Biblia. Y si este pasaje no tendría que estar en la Biblia, porque era una carta perdida, dicen,
si este pasaje no tendría que estar, creo que la Biblia, el Nuevo Testamento, muchas de sus partes no tendría sentido. Por eso mi papá sintió de parte de Dios de llamarlo la llave de oro, ¿sí? Que abre las puertas del cielo para salvación en la tierra. Y dice Marcos 16, 15 al 18, y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los hijos y a los grandes hombres de Dios. ¿Dice eso tu Biblia? ¿No que no? No. Dice, y estas señales, y esta es la parte importante, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, habla sobre el Espíritu Santo, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Habla de la protección de Dios a aquellos que salimos a hacer la tarea. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como principio básico de esto, yo quiero explicarte antes de meternos de lleno, pero esto tiene que ver. ¿Qué hacemos nosotros en las campañas? Lo primero, claro, sube Diego, canta, se rompe el ambiente espiritual, ya la gente empieza a sanarse, a liberarse en ese momento. Pero ¿qué es lo que hacemos? Predicamos el evangelio. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y eso es algo que tenemos que saber y entender. No estamos llamados a predicar solamente a la gente pobre, no estamos llamados solamente a predicar a la gente, no, estamos llamados a predicar a toda criatura, al rico, al pobre, al que nos quiere y al que nos tira piedra también. Dios nos llamó a predicar a toda criatura y eso es algo que tenemos que entender y saber. Dice, y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Habla de que aquel que recibe el evangelio y es bautizado en el poder del Espíritu Santo será salvo y aquel que no creyere será condenado. Acá nos está diciendo como cuando Jesús dijo, ustedes vayan y den la bendición. Si la reciben, se queda. Pero si no la reciben, la bendición se vuelve con ustedes, le dijo Jesús. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros prediquemos y no tengamos temor de lo que suceda, porque la palabra que nosotros predicamos va acompañada del poder del Espíritu Santo. Entonces dice, el que cree será salvo. El que no cree tendrá condenación en los cielos. Claro, queremos que todo sea salvo, no queremos que haya condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué está diciendo Jesús? Estas señales seguirán a los ministros, seguirán... No, estas señales seguirán a los que creen. Por eso a mí me gusta hablar de un evangelio de poder y sencillo, cercano a las personas de a pie. Aquellos que ponen la fe en Jesús, aquellos que creen en Jesús, simplemente ellos pueden acceder a ese evangelio de poder, a ese evangelio que lleva esperanza a los que no la tienen, pero es el evangelio sencillo. Yo siempre digo, cuando Jesús predicaba, no era un teólogo predicando porque la gente no lo iba a entender. Claro, cuando entraba a la sinagoga, cuando se veía con los doctores de la ley, empezaba a hablarle teológicamente, pero cuando él estaba en la calle, era una persona que predicaba con las cosas que él tenía en la mano. Predicaba sobre una piedra, predicaba sobre ese sembrado, predicaba sobre la oveja sin pastor, para que todos puedan entenderlo. Y yo creo que nosotros también tenemos que empezar a entender esto, que Jesús quiere que nuestro evangelio sea cada vez más sencillo para que aún los niños puedan entender ese evangelio. Y era como Jesús lo hacía. Y sigue diciendo después, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Las campañas, predicamos de Jesús, reprendemos a Satanás el diablo, porque lo dice la Biblia. Prediquen, reprendan a Satanás el diablo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿De qué habla esto? Predicar el evangelio, reprender a Satanás en la vida de las personas, pedirle al Espíritu Santo que los llene. Hablar en nuevas lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. No es la única, pero aquí Jesús la pone como ejemplo. Hablarán nuevas lenguas. Habla de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Prediquemos el evangelio, echemos a Satanás de las vidas. Y como dice la Biblia, cuando la casa queda ordenada, limpia, pero vacía, ahí viene el Espíritu Santo y eso lo vamos a ver, a llenarlo todo, para que cuando ese demonio venga con 7 más no pueda tomar esa posesión. Prediquemos el evangelio, reprendamos a Satanás, oremos para que el Espíritu Santo llene las vidas. La protección de Dios va a estar sobre nosotros, no tengamos temor. Y como cuarto, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si ustedes se fijan cómo nosotros lo hacemos en la campaña, es de esta manera. Dios le dio luz a mi papá y nosotros seguimos atrás porque funciona. Y predicamos, reprendemos a Satanás, oramos que el Espíritu Santo llene las vidas y luego oramos por sanidad. ¿Y qué hacemos después? Tomamos testimonio para que la gente pueda ver y entender que hay un Dios de poder y hay un Dios de milagro. Amén. Ese es el principio, la base, el fundamento de nuestro ministerio y es el pasaje lema. Y yo creo que es la manera. No importa cómo vos lo hagas, cómo te guste,
pero si vos querés realmente que las personas sean libres, si vos querés que las personas realmente puedan gozar de esa libertad y de esa llenura de Dios una vez que lo reciben y sus vidas sean cambiadas, yo creo que esta es la manera, ¿sí? Por eso dice, Jesús nos envía a libertar. Y una vez alguien me preguntó, dice, yo antes decía, y hoy creo otra cosa, ¿no? Por eso digo que muchas veces nos equivocamos y el Espíritu Santo nos corrige, es el mejor maestro. Y antes yo decía que la liberación era un ministerio que era dado a personas. Y un día alguien en la iglesia donde me congrego, ni bien había empezado a congregarme, una persona se me acerca y me dice, Coti, yo había dado una charla y para líderes, y me dice, Coti, ¿vos crees que la liberación es un ministerio? Y yo rápidamente, con lo que yo sé y enseñaba, le iba a decir sí. Y cuando le estoy por decir sí, es como que el Espíritu Santo me dice, no hables. Y yo dije, ¿cómo? Y no es normal en mí escuchar al Espíritu Santo hablándome así, de esa manera. Entonces, cuando me habla así, tengo que prestar atención. No dije nada. Y le digo, no sé. Y se me queda mirando, ¿cómo no? Si, déjame que otro día te dé la respuesta. Y me fui a casa y me puse a orar. Y comencé a leer bien este pasaje y yo entendí algo ese día, que yo estaba explicando algo que no era de la manera que lo explicaba. Y la liberación no es un ministerio, es un mandato. Así como el Señor nos manda a predicar, Él nos manda a llevar a las personas cautivas a la libertad. Lo dice Marcos 16, 15 al 18. No dice para los que tienen el llamado, el ministerio, no. Es para los que creen. Así como oramos por los enfermos y si creemos serán sanos, así como predicamos y las personas son traídas a salvación, tenemos que reprender a Satanás de las vidas de las personas y tienen que ser libres. Y ahí entendí, se me hizo la luz, el Espíritu Santo me habló a mi mente y a mi corazón de que la liberación no es un ministerio, porque cuando decimos que es un ministerio, lo reducimos ¿para quién? Para un pequeño grupo de personas. Y hay un mundo que está gimiendo, hay un mundo atado por el diablo y un grupo pequeño de personas no vamos a poder alcanzarlo. Por eso necesitamos entender esto. Dios nos manda a predicar, nos manda a reprender a Satanás, a que la gente sea llena del poder del Espíritu Santo y sea sana en su nombre. Ese es el evangelio completo. El evangelio completo es eso, predicar, reprender, Espíritu Santo llenando las vidas y personas enfermas sean sanas. Y yo quiero que mi vida sea siempre cautivada y llevada a través del Espíritu Santo a ese evangelio completo. Dios le dio un mandato y el poder a su iglesia. Solo tenemos que creer. Y cuando hablamos de iglesia, no estoy hablando del templo, de las paredes y del techo. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas. O sea que Dios nos dio un mandato. Id es una orden imperativa, no es una orden de si tienen ganas, si ustedes creen que están aptos, preparados. Y no. Ustedes vayan. Yo conozco personas que han empezado a ministrar liberación y cuando les damos los manuales que nosotros teníamos o escuchan las enseñanzas, se quedan perplejos diciendo, todo eso es lo que yo hago. ¿Y quién te lo enseñó? El Espíritu Santo. Y yo digo, wow, es lo mejor que hay porque el Espíritu Santo es el mejor maestro. Entonces, ahí te das cuenta que no es un ministerio, uno solamente tiene que estar santificado y libre para poder llevar adelante este mandato que Dios nos pide. Por eso yo quiero hablarles de esto hoy, para que podamos entender nosotros el poder y la autoridad que tenemos a la luz de la palabra y también la responsabilidad como hombres y mujeres que caminamos en la fe de Dios. No estoy hablando de siervos de Dios, de gente de micrófono, porque yo digo, si todos tendríamos que tener un micrófono, no hay tantos micrófonos como gente que necesitamos que predique, ¿no? Y yo digo, las mejores conversiones que he tenido han sido 1 a 1, en el supermercado, en los lugares donde voy, en el negocio mismo. Hace un tiempo un chico adicto en la moto vino y le digo, ¿qué querés? Un tornillo para la moto. Y le digo, bueno, estaba pasado de merca y le digo, pero vos necesitas otra cosa, le digo. Yo soy especialista en tornillos, le digo, hace 30 años que vendo tornillos y miré el tornillo, le dije la medida, todo, se lo traje y se quedó, oh, loco, qué güey, qué fla. Y le digo, bueno, pero en esto no soy tan especialista como en otra cosa. Y me dicen, ¿en qué más sos especialista? En presentarte a aquel Jesús que puede sacarte del lugar donde está y te promete la salvación eterna. Y automáticamente se puso a llorar. Y me dice, perdí a mi esposa, perdí a mi hija por la droga. Y en ese momento, ahí en el negocio, por el COVID, se habían puesto esos vidrios que se ponen y por abajo dejamos un hueco y le digo, pasá las manos. Y le agarré las manos y había gente, otros estaban los empleados y otra gente, y ahí nomás le digo, vos necesitas recibir a Jesús, ¿querés? Y me dice, lo necesito. Recibió a Jesús, oré por él, le digo, bueno, y ahora por eso el cielo te regala la salvación eterna, y yo este tornillito le digo, te lo regalo, llévalo. Y se fue contento. 6 meses después volvió. Y vuelve, pero claro, yo no lo conocí, bien vestido, con la ropa de una empresa, y se me acerca y me dice, ¿qué haces?
Chabón, porque no sabía ni cómo me llamaba. ¿Qué hace, chabón? Me dice, ¿te acordás de mí? Petizo. Y le digo, no me acuerdo vos. Y me dice, no, yo vine doblado, estaba repasado de merca, dice ese día, y vos me hablaste de Jesús y Jesús cambió mi vida. Recuperé a mi esposa, recuperé a mi hija, hoy trabajo en una empresa y vengo a comprarte los tornillos para la empresa. Y no termina ahí. Y uno de los chicos que atiende el negocio, que no sé si está ahí en el Zoom, le dice, yo te conozco a vos. Dice, sí, vos sos el que cantás en la iglesia donde voy yo. Dice, la iglesia donde vos cantás está enfrente de mi casa. Dice, así que me cruzo siempre. Bueno, esas son las cosas que hace Dios, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No hay tiempo, no hay momento, necesitamos llevar a la gente a la libertad en el nombre de Jesús. Y ese chico fue libre de las drogas con una oración que duró 15 segundos, 20 segundos, y no era una plataforma, no era un púlpito, era el mostrador del negocio ahí, no había gloria, ángeles, humo, músico, no había nada. Estábamos ahí vendiendo tornillos, nada que ver, pero ahí estaba el Señor. Y si está el Señor con nosotros constantemente, esas cosas van a ocurrir. Como le pasó a Pedro y a Juan, cuando vieron al paralítico en la puerta del templo. No tengo plata ni oro, no tenían un mango partido al medio, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que ellos portaban? ¿Qué tenían? El poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros necesitamos para llevar adelante esta tarea. Entonces, entendiendo esto y sabiendo que todos estamos capacitados, que en todo tiempo y en todo momento lo podemos hacer, ahora sí, yo quiero decirte qué es liberación. Liberación es el acto de amor de Dios para la humanidad. Liberación es el acto de amor de Dios para la humanidad más extraordinario por medio de Jesús. Yo creo que lo único que supera la liberación es la salvación de la vida. Porque cuando una persona es salva, accede a lo más maravilloso, al regalo más grande y más precioso, que es la vida eterna. Pero cuando uno es libre, puede comenzar a disfrutar la vida terrenal, la vida en la tierra, ya no esperar la vida en el cielo, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber angustia, donde vamos a tener, no sé, dicen los teólogos que saben, 25, 28, 22, 30 años, ahí se debaten, no sé la edad que vamos a tener. Le digo, pero no tenemos que esperar eso. Cuando viene Jesús, nos da la salvación eterna y nos hace libres, podemos comenzar a disfrutar la vida aquí en la tierra de felicidad. A mí me gusta decir, para entender esto, hay dos maneras de vivir la vida cristiana, en victoria y en derrota. Ahora, ¿qué determina esas circunstancias? ¿De qué manera está nuestro corazón y nuestras vidas? Porque claro, llegamos a Dios y Él comienza a cambiarnos, pero a veces hay cosas en nuestro interior que son tan pesadas y no le permitimos a Dios poner la mano. Y te cuento rápido un testimonio para poder seguir avanzando en esto. Por eso yo digo que es el acto más extraordinario de amor de Dios para el hombre a través de Jesús después de la salvación. Una mujer con más de 80 años de edad allí en Los Ángeles, un pastor amigo tenía una iglesia y él nos llevaba 20 días con el pastor Hugo, bueno, cuando estaba el pastor Pecorelli también, a ministrar a la gente de la iglesia, y se anotaba un montón de gente de fuera de la iglesia para ser ministrada. Y ministrábamos liberación, ponía turnos como si fuese un consultorio médico, y ministrábamos liberación a la gente. Y ahí ministrábamos a la gente y entraban, y una vez me traen, yo tenía 26 años de edad, y me traen una mujer de más de 80 años de edad, y cuando me la traían por ese salón y entraba en la silla de rueda la mujer, yo digo, ¿y a esta mujer qué le digo? Yo tengo 26 años de edad. Esta mujer debe tener, claro, y me puse a hablar con la mujer y empezó a contarme su vida, 40 años de creyente, 46 años en silla de rueda, llena de odio, de rencores, una vida muy difícil. Ella había venido de México, su esposo cuando cruzó para Estados Unidos, como todas las historias en ese lugar, tenía otra familia acá, así que la dejó con 5 hijos, se junta con otro hombre que tenía 3 hijos, los hijos de este hombre eran mayores, violan a las hijas, a la mujer, se va con otro y sucesivamente historias que son muy comunes en ese lugar. Y bueno, y ahí estaba esta mujer llena de odio, habían pasado 40 años de creyente, 46 años en silla de rueda, una mujer ya grande, y el Espíritu Santo me dice, tienes que perdonar. Y cuando le digo, tenés que perdonar, me dice, ni loca perdono a toda esa gente que lastimó a mis hijas. Bueno, peleada con las hijas también después a consecuencia de todas esas cuestiones cuando crecieron las hijas. No veía a las hijas, no veía a las nietas. Su vida era un calvario. Pobre mujer dice, yo estoy esperando que el Señor me venga a buscar. Eso es lo que ella me dijo. Y cuando le hablé del perdón no quiso saber nada, le mostré el Padre Nuestro, hasta que accedió a perdonar. La mujer abre el corazón, por eso Jesús no podía actuar. 40 años conociendo el Evangelio, pero viviendo frustrada, triste, peleada con la familia, por no poder perdonar, por no entender el perdón. Y cuando ella comprende el perdón, perdona, bueno,
Dios la hace libre, se manifiesta la mujer ahí, grita, vomitó ahí, estaba ahí, pedí a unas hermanas que me ayuden a sostenerla, oramos. Cuando terminamos de orar, le digo, bueno, si Jesús te hizo libre, así como vino esta enfermedad que te ató a la silla de ruedas porque no había sido un accidente, nada, sus huesos comenzaron a debilitarse, su cadera perdió fuerza, sus piernas, le digo, Jesús te puede sanar, ¿vos podés creerlo? Me dice, hace 46 años que no camino, no creo. Le digo, pero yo sí creo. Así que le dije, cerrá los ojos, fuiste libre, le puse las manos, le dije a las hermanas, ayúdenme, la levantamos de la silla de ruedas y esa mujer, para gloria de Dios, comenzó a caminar en el lugar. ¿Sí? Dale fuerte el aplauso a Jesús porque esos milagros los hace Jesús. Ahora, fíjense el poder que hay en el perdón y en la liberación. Ahora esta mujer vivió una vida de calvario, 40 años de creyente, porque nunca abrió su corazón para que Dios pueda sacarle el odio. La historia termina increíblemente que cuando ella sale de ese lugar, en la otra habitación estaba el pastor, si no me equivoco, era Pecorelli, ministrando a su hija, y allí en el pasillo se encontraron por esas causalidades de Dios, se abrazaron, se perdonaron y fue una fiesta completa. Esos 20 días fue un avivamiento en ese lugar, Dios hizo cosas increíbles en ese lugar. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Es necesario que la gente sea libre, porque si no va a vivir una vida en el evangelio frustrada, triste, amargada. Por eso es necesario que prediquemos este evangelio completo, que la gente no solamente conozca a Jesús, su Salvador, sino también pueda ser libre. Por eso es tan importante, y yo digo que es el acto de amor más extraordinario, y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Cuando Jesús viene, viene la vida eterna en nosotros y tenemos acceso a la libertad en Jesús. Yo creo que no hay acto de amor más extraordinario, como dice Juan 3:16, que eso. Me gusta decir a mí que no es doctrina, no existe la doctrina de la liberación. Aquel que te quiera enseñar doctrina de liberación, si yo lo hago, me tenés que retar. Si el pastor Basile, que nunca lo va a hacer, lo hace, lo tenés que retar. No existe la doctrina de la liberación, sino que es un acto de amor de Dios para el hombre y para la mujer. No es doctrina, no hagan doctrina. Yo recuerdo cuando yo era chico y no se conocía nada de esto y se escribió un manual, por eso mi papá un poco le esquiva a los manuales y a todas estas cosas de liberación. Dice, ¿cómo con tanta experiencia no escriben algo? Porque a veces la gente de lo que escribimos hace una doctrina. Pero bueno, escribió un manual y había 10 puntos, pusieron 10 pasos, los 10 pasos eran los 10 puntos, pero era una guía para la gente. Y un día se va a administrar a una campaña y claro, y no se hicieron los 10 pasos que estaban en la guía. Y uno de los pastores que estaba ahí, o hermano, dice, ministraron a esa persona, pero no hicieron los 10 pasos, así que no está libre, porque acá está escrito en este manual los 10 pasos y ustedes los esquivaron, así que esa persona no está libre. Sí, la persona estaba libre. Y ahí entendimos que muchas veces hacemos doctrina, es fácil para el hombre y la mujer hacer, entonces, bueno, le esquivamos esas cosas, no existe la doctrina, no hay doctrina, o sea, el Espíritu Santo es el mejor maestro, no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Claro, si tenés un Hugo Basile al lado, ya es... arrancás ganando 10-0 por goleada, ¿no? Pero el Espíritu Santo es el mejor maestro. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo para enseñarnos sobre este tema. Por eso yo te quiero invitar que cuando vos te vayas de este lugar esta noche, puedas decirle, Espíritu Santo, está bárbaro lo que Coti dijo, o no está tan bárbaro lo que Coti dijo, me aburrí, me divertí, o lo que sea, o aprendí, pero yo quiero que vos me reveles a la luz de la palabra. Y yo creo que ese es mi anhelo, que no te vayas con lo que hoy escribís, con lo que yo digo, sino que el Espíritu Santo pueda revelar a tu vida lo que Él quiere. Y no es doctrina, no existe la doctrina de la liberación, no es un ministerio como te dije, es un mandato. Y si querés anotar Isaías 61:1, y ahí vas a poder ver, en Isaías 61:1 dice, te lo leo rápido, mientras anotás, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos serán liberados y a los prisioneros serán puestos en libertad. ¿De quién habla? Habla de los cautivos no en las cárceles, sino de los cautivos en el corazón, atrapados por Satanás, por el diablo, porque acá está profetizando sobre Jesús y sobre lo que nosotros íbamos a hacer en el nombre de Jesús, Isaías. Por eso dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias. El Señor pone su unción. ¿Sabes qué es la unción de Dios? Es Espíritu Santo y poder. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene el poder de Dios a nosotros para hacer estas tareas justamente. Él nos da autoridad en el nombre de Jesús. Por eso, si vos estás lleno del Espíritu Santo, estás capacitado para hacer la tarea.
Por eso es importante que entendamos esto. Es un mandato que todos tenemos que llevar adelante, según entiendo yo Isaías 61:1. Es un mandato, es una obligación que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Por lo que te acabo de contar, por ese testimonio. Simplemente tengo cientos para contarte, pero con ese yo creo que alcanza, como decir, una mujer vivió 40 años siendo cristiana en tristeza y en un instante Jesús la hace libre. En un instante, cuando ella dijo perdono, Jesús la hizo libre. Y esa mujer dice, lo que ella me dijo literalmente, si mal no recuerdo, hace tanto tiempo que no sonrío y que no me siento feliz, que ya me había olvidado cómo era esto. Dice, y hoy me siento feliz y no entiendo nada. Y le digo, ese es el poder del perdón en tu vida, mujer. Yo no sé cómo siguió la vida de ella. Muchas veces volví a esa iglesia. La verdad, no la vi más. No sé si partió con el Señor, no partió. La verdad, no la vi más. Pero ese día ella se fue cambiada, transformada, renovada. Y si ella cuidó su libertad en Jesús, no hay nada que se lo pueda arrebatar. Y caminó la vida que le quedó en la tierra, en gozo, en felicidad, donde cuando vienen los problemas tiene a dónde acudir. Y ese es el tema, ¿no? Cuando Jesús está en nosotros, las sombras se disipan. ¿Quiénes pueden ejercer este mandato? ¿Sí? Como tercer punto, ¿no? Yo dije, Jesús nos envía libertad, que es la liberación. ¿Quiénes pueden ejercer este mandato que Él nos da? Como les dije, no es un ministerio, es un mandato. Todos los que creen y fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que creen, lo dice Marcos 16, 15 al 18, Isaías 61:1, que ya lo vimos. Todos los que creen llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió, me dio poder, está en mi vida, camino de la mano del Espíritu Santo. Entonces tenés el poder y tenés la autoridad. ¿Para qué? Para llevar las personas a la libertad en Cristo. ¿Amén? Tenemos que ser, como cuarto punto, ¿sí? ¿Quiénes pueden ejercer el mandato? Todos los que creen y fueron llenos del Espíritu Santo, y me apoyo en Isaías 61:1 y en Marcos 16, 17. Tenemos que ser libres para libertar, ¿sí? Tenemos que ser libres para libertar. ¿Por qué? Porque un preso no puede poner en libertad a otro preso. Simple y sencillo. Tenemos que ser libres para libertar. Un preso, yo he ido a predicar como muchos que están aquí a las cárceles, y un preso no le puede prometer a otro preso libertad. Porque ¿cómo lo va a hacer libre? ¿De dónde va a ir a buscar pruebas para libertarlo? ¿Dónde va a hacer sus estudios? ¿Y dónde va a ir a ver al juez o al secretario del juez para presentarle las probation o lo que tenga que...? Imposible. Imposible que un preso le diga a otro preso, yo voy a abogar por vos desde acá adentro y te voy a hacer libre. Es imposible. Por eso es imposible que si nosotros no estamos en libertad completa en Dios, no vamos a poder llevar a otros a la libertad de Cristo. Por eso tenemos que ser libres para libertar, entendiendo de quiénes pueden ejercer este mandato. No solamente ser llenos del Espíritu Santo y creer, sino que tiene que haber libertad en nuestros corazones. El pecado nos corrompe y nos corroe. El pecado rompe nuestras vidas, pero ¿saben una cosa? Los dones de Dios, a pesar que hay personas que están en pecado, no se revocan, siguen funcionando. Y uno dice, pero esta persona está en pecado y vos lo ves. Y bueno, los dones de Dios son irrevocables, dice la Biblia. No sé por qué, pero son irrevocables. No tiene nada que ver. Pero cuando uno se para frente a otra persona y la otra persona puede ver en tu interior, no va a ver los ojos de Jesús, el amor de Jesús, el Espíritu Santo en vos. No va a ver esas cosas. Y yo quiero que la gente vea eso en mí. Lucha constante es, Señor, perdona mis pecados. Y yo siempre cuento una oración que mi papá hacía cuando yo era pequeño y siempre la hizo, ¿no? Lo que pasa es que después fuimos creciendo y ya cada uno formó su familia. Pero cuando yo era pequeño, y los pongo en contexto rápidamente para que podamos entender también esto, mi papá siempre decía, Señor, líbrame del peligro, líbrame del pecado, líbrame del mal y líbrame de la tentación. Claro, y yo lo veía predicarle a 100.000 personas, los paralíticos se levantaban, los demonios venían así corriendo, él decía teatro en el nombre de Jesús y caían. Y para mí era Superman, o sea, mi Superman. En el mundo espiritual, mi papá para mí era mi Superman. Usted diga lo que quiera, para mí, yo lo veía, el poder de parte del cielo que él tenía, para mí era tremendo. Y claro, y de repente estamos en casa por salir y él dice, Señor, líbrame del peligro. Mis hermanos se deben acordar seguramente, y los hermanos del ministerio lo habrán escuchado, líbrame del pecado, del mal, líbrame de la tentación. Y yo digo, pero ¿qué Superman, qué oración está haciendo? Así, el pecado, el peligro, el mal, la tentación, que no hay manera, le digo, no hay forma. ¿No? Pero él sabía lo que estaba haciendo. Cuando entendemos estas cosas, estamos preparados para que Dios pueda
trabajar en nosotros. Y yo creo que esto es algo importante. Un preso no puede poner en libertad a otro preso. Yo creo que él lo entendió, ¿no? Quizás con otras palabras, de otra manera. Yo trato de hacerlo más práctico esto, más directo. Pero yo creo que él en su vida lo entendió y él siempre caminó ese camino. Y bueno, cuando ustedes se preguntan, Carlos Anacondia, ¿por qué es Carlos Anacondia? Bueno, esas son las cosas que a veces no se conocen. Y él siempre tuvo ese corazón. Aún en la familia diciendo, Señor, líbrame del peligro, líbrame del pecado. Yo no quiero caer en la tentación, ¿no? Y esa oración a mí, cuando crecí y la entendí, tuvo más poder y más peso que antes, porque antes no la entendía porque yo creía que era imposible que algo de eso lo toque. Y cuando entendemos que somos vulnerables al pecado y que el pecado corrompe y corroe, cuando entendemos eso, ahí podemos caminar en la libertad de Cristo. Cuando entendemos eso, ahí podemos llevar a otros a la libertad de Cristo, porque ahí nos damos cuenta que somos débiles, somos vasos frágiles de barro, imperfectos en la mano del alfarero, que nos hace perfectos para él. Amén. Así que cuando entendemos eso, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Ahí viene Romanos 6:16 a nosotros y dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Aquí habla de que uno decide, es una decisión personal. Dice Romanos 6:16, yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer? Decide, es voluntario, uno decide. Cuando camina en Cristo, uno decide a quién obedecer. ¿De qué sos esclavo? Puedes ser esclavo del pecado, lo cual nos va a llevar a la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a una vida recta en Dios. Por eso es necesario que entendamos esto. No importa la chapa que tengamos puesta. Por eso yo te di el ejemplo de mi papá. Él entendió esto. Romanos, allí él lo entendió, 6:16. Es tiempo de que caminemos en la luz, en la verdad, y que le digamos a Dios todos los días, Señor, líbrame de la tentación, líbrame del peligro, líbrame del pecado. Ninguno de nosotros está exento, ni aún hasta el día de hoy mi papá, mi mamá, ningún pastor, por más grande que sea, nadie está exento de esto. Por eso es necesario que entendamos esto. Queremos llevar a la gente a la libertad, necesitamos caminar en la vida recta de Dios. Porque el pecado, ¿qué hace? Cauteriza nuestro corazón. Y muchas veces caminamos en pecado creyendo que las obras que hacemos para Dios nos van a salvar. Y no es así. No es por obras. No es por obras. Es por creer en Él y caminar en su verdad que vamos a ser salvos. No es por obras. Así que esto es importante también para que nosotros cuando lleguemos a un lugar donde la gente nos admire o la gente diga, podamos caminar en esa verdad y en ese amor de Dios. Debemos ser libres de todo pecado y sus ataduras para poder llevar a otros a la libertad de Jesús. Y te leo por último sobre esto, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y dice así, Primera de Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Aquí dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Desde el principio Satanás peca, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Acá volvemos a entender y a ver que a través de Jesús nosotros podemos romper con las obras del pecado en las vidas de las personas. Amén. Entonces, ¿tenemos que ser libres para libertar? Sí. Si tenemos ataduras, más vale busquemos ayuda, busquemos a alguien que pueda tratar con nuestros corazones, que podamos ser libres, para luego sí llevar a la libertad a otros. Yo digo, cuando uno se equivoca, lo mejor que puede hacer es retroceder, mirar hacia atrás, pedirle perdón a Dios y buscar ayuda. Es lo mejor que nos puede pasar, aunque nos duela, aunque nos cueste. Yo siempre digo, David tenía el corazón conforme al de Dios, no porque no se equivocaba. ¿Saben por qué? Porque cada vez que se mandaba tremendos equivocadas, pero tremendas equivocadas, de campeonato de mundo eran las equivocadas, se tiraba al suelo y se arrepentía de verdad. Y eso era lo que lo hizo diferente a David. Por eso la Biblia dice, yo cuando vos lees la vida de David, a mí me encanta leerla y estudiarla, y yo digo, este tipo es tremendo, se equivocaba cada año de reinado, se equivocó y errores tremendos hizo. Pero el tipo, ¿sabes qué? Se tiraba al piso, se arrepentía y desde él salió el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirá cuán importante que es, aunque te equivoques, arrepentirte de verdad, de todo corazón, y ser cambiado, ser sanado, ser transformado. Por eso, si te equivocaste, estás a tiempo de decirle, Señor, yo hoy quiero comenzar de nuevo, porque quiero llevar personas a la libertad, quiero llevar a que las personas sean libres en tu
nombre. Amén. Hago este punto y vamos a tomar un break. Después de este punto tomamos un break de 10 minutos y voy a seguir. Y perdónenme a ver si voy rápido porque quiero darles todo y que puedan entender el concepto de lo que estamos viendo, ¿sí? Y vamos a entrar en el segundo punto. El primer punto yo lo llamo el mandato. Lo que vimos hasta ahora yo lo llamo el mandato. Y el segundo punto que vamos a ver se llama herramientas necesarias. ¿Qué necesitamos para poder llevar adelante esto que Dios nos dio, este mandato? ¿Sí? Herramientas necesarias. Y les digo, ¿sí? A las 8 ahí tomamos el break. Son 19:55, a las 8 tomamos el break. Y dice así, lo primero que necesitamos, las herramientas necesarias, lo primero que necesitamos, ¿saben qué es? Ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero que hombres y mujeres necesitamos como herramienta necesaria es ser llenos del Espíritu Santo. Y esto está en Hechos. Cuando uno mira el libro de Hechos, se da cuenta que ¿qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Le dijo a los discípulos algo importantísimo. Les dijo, vayan, le dice, pero antes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Jesús los envía, los comisiona, les dice, pero antes de ir, ustedes tienen que ser llenos del poder, tienen que ser embestidos, tienen que el Espíritu Santo entrar en sus vidas y ser transformados. Yo creo que lo que necesitamos como hombres y como mujeres, la herramienta principal y necesaria es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dice Hechos 10:38, el mismo Jesús lo necesitó. Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, dice, de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Te lo repito, Hechos 10:38. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué era lo que Jesús necesitó para comenzar el ministerio? Jesús no pudo comenzar su ministerio hasta que no fue bautizado y fue lleno del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Por eso aquí en Hechos 10:38 nos deja bien claro que desde el cielo el Hijo tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su vida pueda ser cambiada, pueda ser transformada y llena de poder, porque dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con qué, y con poder. Eso es la unción. La unción que tanto hemos hablado en los años 90 y que tanto bien nos ha hecho. Siempre mi papá me decía, yo esto lo recuerdo, en ese momento estaba en la iglesia del pastor Ibarra, y claro, el pastor Claudio Freyson había empezado con el tema de la unción y empezó a contagiarse en todas las iglesias. Y yo recuerdo en la iglesia donde estaba, el pastor Dobrito, pastor de jóvenes, oraba por la unción y los jóvenes caíamos llenos del poder. Horas pasábamos. Los cultos empezaban, no sé, a las 8 y eran las 2 de la mañana y tenía que andar llamando a los padres porque estábamos todos revolcados, borrachos, riéndonos. Y un día a mi papá le mostraron un video mío ahí tirado en el piso haciendo vaya a saber uno qué. Y viene y me dice, che, qué lindo, qué bueno lo de la unción, todo. Me dice, pero te quiero decir algo, hijo, disfrútalo. Porque la unción viene a tu vida con un propósito. Y yo me quedé y dije, wow, bueno, ¿y qué? Y él me dice, la unción viene para que las vidas y las almas sean salvas por el poder de Dios. Para eso es la unción que ustedes están experimentando ahora. Si no la usan para eso, es como que cayó en un vaso agujereado y se perdió todo. Y yo le dije, bueno, Señor, yo lo quiero. Y ahí fue que con un grupo de locos salimos a orar a los hospitales y a un montón de lados, hicimos un montón de cosas. Pero yo creo que cuando viene la unción, como cayó en Jesús, viene con un propósito. Y el Espíritu Santo trae el poder en nosotros y eso es lo que necesitamos. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos el poder de Dios para llevar adelante esta tarea que el Señor nos envía. Y sigue diciendo, ¿sí? El Espíritu Santo, como les dije yo, es nuestro mejor maestro. Yo le decía, yo tuve al pastor Hugo Basile, arranqué ganando 10-0, ¿no? Contra Satanás el partido. Pero el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. No hay mejor maestro, y eso Él nos lo enseña siempre, no hay mejor maestro que el Espíritu Santo, porque cuando se te quemen todos los papeles, cuando ya no tengas manera, cuando ya leíste lo que anotaste hoy, lo que el pastor Hugo te va a decir, más el manual que encontraste por ahí dando vuelta medio añejado de Anacondia, perdido por ahí, más tu experiencia, cuando se te queme todo lo que sabes, vas a decir, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿No? Y ahí aparece yo, el Espíritu Santo, ¿no? Y así me pasó una vez, y con esto ya termino para ir al break, para que entendamos que el Espíritu Santo es el mejor maestro. Y dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, le decía Jesús a los discípulos, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho.
Por eso, aunque vos nunca lo hayas escuchado, aunque nadie te lo haya enseñado, si estás enfocado, si estás sintonizado con el Espíritu Santo, la revelación del cielo viene. Y una vez, te cuento rápido ya para terminar, una vez estaba en una campaña y había unas hermanas que habían ministrado a una mujer. Y era tantas las cosas que la mujer tenía que renunciar que habían hecho una hoja. Después la hoja la tiramos, no tiene ningún sentido la hoja, pero era para no olvidarse de todos los pactos, las cosas que tenían que romper. Así era la hoja. Y no quedaba libre. Entonces me llaman. Me dice, Coti, ¿podés venir? Yo estaba ahí en un sector de Carpa Liberación y fui. Y me dicen, no queda libre. Y yo le digo, wow. Y miro la hoja y digo, ¿y todo esto y no queda libre? Y no. Digo, no hay más nada, no me dejaron nada para reprender, le digo. ¿Y rompieron todo? Sí. ¿Y le hicieron renunciar a todo? Sí. Y yo digo, ¿y qué hago ahora? Le digo. Y ahora se me quemaron los papeles. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer algo. A las hermanas que estaban ahí ministrando a esta mujer, le digo, pónganse a orar atrás mío y pídanle a Dios que me revele qué le pasa a esta mujer, porque no, le ponía las manos y empezaba. No, digo, pero renuncié a todo esto, como 5 veces le pregunté, a todo, dice, 2 veces. Una yo y otra yo. Y la otra que estaba atrás dice, yo doy fe, yo soy la testigo, dice, de qué pasó. Y digo, bueno. Y ahí estábamos orando y el Espíritu Santo, no a mí, a una de las hermanas, a esta que era la testigo que no ministraba, pero era la testigo, que estaban orando en realidad para que Dios me revele, porque eso es lo que hace la gente y eso después lo vamos a ver. Y claro, y decía, y Espíritu Santo, y yo le digo, Señor, revelá los pecados ocultos que esta mujer tiene. Le digo, porque algo más hay y que no puede ser. Si renunció, rompimos todo, tiene que ser libre, ¡tac! Ya está, se tiene que ir. Y el diablo estaba agarrado ahí de algún lugar. Y la hermana me dice al oído, aborto. Ahí está, le digo, leo la lista, no estaba declarado el aborto. Entonces, paremos, le digo, paren la rotativa, abrí los ojos, le digo, mírame, vos abortaste. No, me dice, jamás. No, me dice, no, ¿cómo me decís eso? No. Bueno, cerrá los ojos, Espíritu Santo, yo te pido que la reveles, los pecados ocultos, porque vos podés, Y le digo, oren, y oran. Y se me acerca la mujer y me dice, a los 18 años. Ok, entonces paren, le digo. A mí nada, cero revelación para mí, pero la que estaba atrás, sí, viste, Dios, se ve que no estaba conectado. Y de repente le digo, abrí los ojos, a los 18 años vos abortaste. Ahí no pudo aguantar más. Ya cuando salió, ¡ah! Y me contó la historia que la mamá del novio, a quien ya no lo vio más, la obligó a abortar sin que el novio sepa, sin que nadie sepa, la llevó a una clínica de aborto, hizo abortar, bueno, y ella nunca se perdonó, jamás. Conocía a Dios, otro caso más de conocer a Dios, 25 años conociendo a Dios, esta mujer ya tenía como 60 años de edad, 25 años conociendo a Dios, atada y viviendo una vida de amargura y tristeza, porque nunca se pudo perdonar. Cuando esta mujer renuncia a ese espíritu de muerte, homicida, y dice, Señor, recibo tu perdón, porque claro, el problema es que no se podía perdonar. Recibo tu perdón. ¿Saben cómo quedó libre? Hizo, ¡ah! No saben lo que luchaba cuando le reprendíamos. Revoleaba la silla, le salía fuego de los ojos. No le salía fuego, pero más parecía que le salía fuego de los ojos. Los voy a matar, decía. Y de repente renunció en el nombre de Jesús, hizo, ¡ah! Y se terminó. Por eso, eso es lo importante. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Amén. Tomamos el break 20:03, así que tomen un cafecito, vayan al baño, los que están viéndonos en el Zoom lo mismo, toman el cafecito, van al baño, 10 minutos, y 13 arranco, o'clock, horario no pentecostal, horario inglés, británico, o'clock. Bueno, los que están en el Zoom, de vuelta, bienvenidos, arrancamos. Como decía recién, larguen las papas fritas, la milanesa, ahí el churrasco. Uy, mi amigo Luca, largue ¿Bajás el volumen? ahí lo que está comiendo. Porque se me acabó la batería acá estamos a café nomás. Así que bueno. Ya vamos a arrancar. ¿Cómo se baja la música de acá, amigo? ¿Vos tenés idea? ¿Es patada voladora del parlante? Ahí está, ahora sí. ¿Patada voladora del parlante era? No. Bueno. Los de Zoom están todos. ¿En Chile qué dijo? ¿Empanada? Bien ahí, empanada de pescado, ¿qué será? Vamos todavía. Sí, le pido perdón que no pude hacer el ¿cómo se llama? Para que tengan ustedes las placas, pero bueno, en algún momento ya las voy a hacer y las vamos a compartir para que las puedan tener.
Ahora cuando vuelva Luchi me va a ayudar en eso, que es el que maneja todas esas cuestiones. Así que si Luchi está por ahí escuchando, que se apunte nomás, que se prepare, que vamos a hacer las placas para poder compartir todo. Pero bueno, seguimos en donde habíamos dejado para los que están acá y los que se van a ir sumando y sentando también. Dijimos en Juan 14, 26 que el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro, ¿sí? Seguimos adelante sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro en las herramientas necesarias. Y vamos a Juan 14, 26, ¿sí? Y Juan 14, Juan 14, 26 lo leímos. Jesús dependió, ahí está, ahora sí. Juan 14, 26 es lo que acabamos de leer, donde dice que el Espíritu Santo, se me movió acá, ahí está, donde dice que el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a la verdad, que nos enseña, no solamente es el consolador, no solamente es la promesa, sino que también es el que nos revela las verdades de Cristo. Y eso es importantísimo para nosotros. Yo siempre digo que Jesús dependió del Espíritu Santo para comenzar su ministerio, como les dije hace un ratito. Y esto bíblicamente, ¿dónde está? Lucas 4.1. Lucas 4.1 habla de que, antes, un poquito antes, habla de que fue a Juan el Bautista y le dijo, bautizame. Juan el Bautista le dice, mirá, no soy digno de atarte los cordones de las zapatillas. Y Jesús le dijo, no, pero para que se cumpla la palabra, lo que está escrito y lo que el Padre quiere, vos me tenés que bautizar. Así que Juan accedió, lo bautiza, y dice que en el momento que Jesús es sumergido y sale de las aguas, desciende, se abre el cielo, desciende una paloma, que era el Espíritu Santo, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahí Jesús es lleno del poder del Espíritu Santo y ahí comienza el ministerio. Por eso yo les decía que lo primero que necesitamos, basado en el ministerio de Jesús, es ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice en Lucas 4.1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto es algo que cada uno de nosotros también tiene que vivir en la vida cristiana. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? El diablo, Satanás, lo tentó a Jesús. ¿De qué manera lo tentó? A través de la palabra. ¿Y Jesús de qué manera le respondió? A través de la palabra. Por eso es importante que nosotros estudiemos y conozcamos la palabra. ¿Para qué? Para que no pase lo que dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso necesitamos conocer la Biblia, la palabra de Dios, no porque otros nos cuenten, sino para que la leamos y el Espíritu Santo la revele a nuestras vidas, ¿sí? Está bueno que otros nos cuenten, está bueno que los domingos, los viernes, los sábados en la iglesia el pastor nos traiga palabra revelada, pero lo mejor que puede pasar a nuestras vidas es que Jesús, a través del Espíritu Santo, revele la palabra en nuestros corazones, porque ahí la palabra va a tener mucho más poder en nuestras vidas, porque la revelación viene directa del Padre. Cuando Jesús estuvo en el desierto, repeló al diablo a través de escrito está. ¿Y cómo termina la historia de Lucas 4.1, que comienza que el Espíritu Santo, por el Espíritu fue llevado Jesús al desierto? Dice Lucas 4.14, que en el poder del Espíritu Santo, Jesús salió del desierto. En el poder del Espíritu Santo, Jesús salió del desierto y dice que su fama, su nombre, fue conocido en todos los pueblos de alrededor. O sea, el poder del Espíritu Santo, luego de salir del desierto, tuvo tal magnitud en la vida de Jesús que ahí comenzó el ministerio de Jesús público, impactó cantidad de vidas en poco tiempo y su nombre fue conocido, su ministerio fue conocido en todas las zonas de alrededor, y no había Instagram, no había internet, no había diarios, no había absolutamente nada, sino que de boca en boca. Fue tan grande lo que el Espíritu Santo hizo a través de Jesús que por todos lados Él se hizo conocido. Y esto es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Cuando viene el Espíritu Santo, tiene que provocar un impacto tan fuerte en nosotros. Y cuando cruzamos los desiertos, porque muchas veces nos toca cruzar los desiertos de la vida, cuando cruzamos los desiertos tienen un propósito. Yo siempre digo que una vez que pasé un desierto, estaba muy mal en mi corazón, en mi vida, no espiritual, sino que estaba destruido por el desierto que estaba pasando, por un diagnóstico en la vida de uno de mis hijos, y llorando acá enfrente en el negocio, en la empresa, eran las 8 de la noche, no me olvido más, yo lloraba del dolor que tenía por la situación y no entender. Y yo le decía a Dios, no te entiendo. Yo predico y la gente se sana. Yo reprendo y Satanás huye. Yo predico y la gente se salva. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa era mi pregunta. ¿Por qué Dios? Estaba enojado. Estaba enojado. Y en ese llorar y enojo acá, 8 de la noche enfrente, 12 de octubre acá en la empresa, no sé por qué llega mi papá. Y se acerca a mi papá
Y guiado por Dios, porque no era normal que a esa hora él estábamos por cerrar, 20 horas, estábamos por cerrar el negocio y la empresa, y se acerca mi papá. Mis hermanos estaban, mis dos hermanos, Ángel y Carlos, que son los socios, estaban allí en el fondo haciendo cosas, no me estaban prestando atención. Y llega mi papá y me dice, hijo, no es por qué, es para qué. Y eso cambió mi vida. Ese simple juego de palabras guiado por el Espíritu Santo a través de la vida de mi papá, les puedo asegurar que cambió mi vida en todas las batallas de mi vida que me ha tocado vivir hasta ahora. No es por qué, es para qué. Y cuando entendí el para qué, vino la palabra revelada de Dios a mi vida y el Espíritu Santo me dijo, son 7 días y vas a ver mi poder. Y así fue. Pasaron 7 días donde fuimos de un médico, de otro médico, y Dios comenzó a obrar en la vida de mi hijo de manera milagrosa, y en poco tiempo él quedó completamente sano de eso que tenía, del diagnóstico difícil que tenía. Cuando yo entendí para qué era el desierto, no es Dios, ¿por qué? Es para qué. ¿Y saben cómo salí del desierto? Yo después leyendo esto, por eso Dios me reveló después esta palabra, leyendo esto entendí que el desierto es para hacernos subir no un escalón, 5 escalones de un solo salto. Porque Dios necesita obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Y muchas veces nos quedamos fastidiosos en el desierto, pateando arena, masticando bronca, enojado con Dios. Es tiempo de salir de ese desierto vencedores, tomados de la mano del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que pasó con Jesús. Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es quien nos revela a Cristo. Amén. Necesitamos y tenemos que creer que tenemos el poder de parte de Dios. Y ahí yo quiero leerles algo muy importante, que es Hechos 1:8. Y Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Otra vez vemos la obra y la manifestación del Espíritu Santo para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Por eso yo digo, es una condición sine qua non, es una condición que no puede ser mudada, no puede ser cambiada, que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder tener el poder que viene del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Por eso los que están en el Zoom, los que estamos acá, si el Espíritu Santo no llenó tu vida, si el Espíritu Santo no te invadió, hoy es tiempo que el Espíritu Santo te invada para poder salir a hacer la tarea que Él te manda, que es la de Marcos 16, 15 al 18. Predicar, reprender a Satanás, que el Espíritu Santo llene las vidas, que los enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. No solamente quedarnos con llevar la palabra, no solamente quedarnos con llevar el tratado y no solamente con llevar la gente a la salvación eterna, que es el milagro más grande y la bendición más hermosa, sino si cumplimos el evangelio completo, la gente va a ver un Dios de poder, un Dios real, como nunca lo han experimentado. Y nunca más van a tener dudas. Yo creo que nunca más van a tener duda. Por eso es importante que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Pero recibiréis poder, le dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No antes, no antes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, dice el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Van a hablar de mí, atestiguando, siendo testigos. ¿De qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es Jerusalén? Nuestro entorno. Judea, un poquito más allá de la frontera, Samaria, bueno, la tierra allí un poco más lejana, y hasta lo último de la tierra es donde Jesús nos lleva si nosotros le creemos a Él. Lo más importante que tenemos que entender y saber que es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de creer la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo y poder que operó en Jesús opera en nosotros, solo hay que creer. Y esto te lo repito, el mismo poder a través del Espíritu Santo que operó en Jesús. Yo digo, uno de mis sueños es ir a Israel y decir que me digan, acá caminó Jesús. Y yo digo, me descalzo y quiero poner el pie donde caminó Jesús. No, una locura. Pero bueno, es mi sueño. Decir, yo quiero ir ahí, sacarme las zapatillas y decir, acá pisó Jesús. Y no sé si pisó o no pisó, pero poner el pie. ¿No? Pero acá hay algo más poderoso que eso. Hay algo más poderoso. Y que si nosotros lo logramos entender, nuestra vida puede ser cambiada radicalmente por el poder de Dios. Porque la vida cristiana no es solamente para pasarla bien nosotros, sino que la vida cristiana es para poder llevarle la luz, el tesoro que Dios puso en nosotros a otro. Por eso el mismo Espíritu Santo y poder, escucha bien, que operó en Jesús, está en tu vida. Y entonces hay algo imposible para nosotros. No hay nada imposible si le creemos a Dios. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. ¡Aleluya!
Ahora, solo hay que creer. Pero ¿saben una cosa? Creer es lo más fácil, pero también es lo más difícil. Por eso tenemos que tener conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios a través de la obra y de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo no nos revela, la Biblia no se puede hacer viva, poderosa y eficaz. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y voy a insistir en esto en cada minuto, en cada instante. Pero sepamos que el mismo Espíritu Santo que operó en Jesús está en nosotros. Yo digo, me vuelvo loco de poner el pie de donde se cree que Jesús lo puso, pero ya dentro mío tengo el mismo poder. Y Jesús dijo, ¿viste lo que hice? Sí. Bueno, vas a hacer cosas más grandes que yo. ¡Pah! Yo estoy esperando, ¿eh? Y la creo, y voy por más. Entonces, debemos creerlo. Si logramos creerlo, Él puede hacerlo en nosotros. Y fíjate, los hombres de Dios que lo creyeron, Dios los hizo. Billy Graham, Luis Palau, Reinhard Booker, Carlos Anacondia. Hay tanta gente que quizás uno ve, admira y dice, wow. Y cuando uno estudia la vida de esa gente, bueno, en el caso de mi papá yo lo tengo cerca, no necesito estudiarla, pero cuando uno ve la vida de esa gente, se da cuenta que es gente completamente normal y sencilla. Pero ¿saben cuál es la única diferencia? Que le creyeron a Dios y a su palabra. Le creyeron y se arrojaron, se tiraron al vacío. Por eso necesitamos, para que el poder de Dios esté en nosotros, que la gente sea libre, que la autoridad de Dios esté en nosotros, simple y meramente creerle a Dios. ¿Sí? Creerle a Dios, creer a la palabra de Dios, ¿saben qué significa? Tener fe. Creer a Dios y creer a la palabra de Dios es tener fe, nada más. Muchas veces hablamos de la fe, ¿sí? Le contamos a otros de la fe, le pedimos a otros que tengan fe, pero creer en Dios es tener fe. Es decir, no lo veo, pero sé que va a suceder y lo creo. Es eso. La fe, si te la tengo que resumir, es eso. No lo estoy viendo, no lo puedo tocar, pero yo sé que está ahí. Yo sé que está ahí y que va a suceder. Eso es fe. Si nosotros logramos creerle a Dios de esa manera, van a suceder cosas. De hecho, dice Hebreos 11:6, dice Hebreos 11:6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Acá está hablando de la fe. Dice que, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que lo desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Acá podemos ver, acércate a Dios creyendo y ahí viene la fe. Y ahí agradás el corazón del Padre. Y cuando agradamos el corazón del Padre, ahí comienzan a suceder las cosas en nuestras vidas. Pero no solamente en nuestras vidas, porque cuando empiezan a ocurrir en nuestras vidas, contagia a nuestra familia, a las esposas, a los hijos, a los vecinos, y ahí empieza en nosotros esa fuente inagotable de amor del cielo. Por eso es importante la fe. Yo digo, creer a Dios, y te doy rápido este ejemplo para poder seguir avanzando, y por ahí voy un poco rápido porque tengo muchas cosas para que quiero contarles. Por ahí voy un poquito rápido, le voy a repetir los versículos, pero voy a tratar de ir rápido. Pero creerle a Dios, ¿saben cómo es? Como la llave de la luz. Claro, a ver, les doy un ejemplo. Es práctico para que ustedes vean lo que es la fe, pero yo quiero que esto lo entiendan, porque que vos salgas de acá y le creas a Dios es esto. Entonces, vos llegás a tu casa esta noche y siempre y cuando hayas pagado la boleta de la luz, que creo para casi todos vencí ahora en estos días, ¿sí? Pero si pagaste la boleta de la luz, ponele y no estás atrasado. Llegás a tu casa y ¿qué haces? Tocás el botón de la luz. ¡Clic! ¿Y qué es lo que normalmente pasa cuando tocas el botón de la luz? Si la boleta de la luz está paga, ¡pum!, se enciende la luz. Ahora, te hago una pregunta. Antes de tocar el botón de la luz, ¿vos te preguntás qué es la alta tensión? ¿Qué es la tensión media? ¿Qué es la baja tensión? ¿Por qué en la alta tensión se generan neutrones, protones no? O sea, no. Vas, toca la tecla de la luz y se enciende la luz. Ahora hay toda una complejidad enorme para que esa lamparita se encienda. Hay un desarrollo increíble que no lo ves, ni lo pensás, ni te lo imaginás. Yo porque por mis hijos lo he estudiado en la escuela y más o menos me acuerdo y me gusta la electricidad un poco. Es una de las cosas que me gusta hacer en casa y hago lío también, pero me gusta hacerlo. Entonces, más o menos aprendí la electricidad. Pero bueno, te preguntás, en el chocón está la turbina número 7 girando y la fricción que ella genera neutrones, los neutrones generan protón y los protones van al transformador y en el transformador se genera energía. La alta tensión viene, va... No.
Simplemente, porque si te pones a pensar todo eso, decís más, sí, la dejo apagada y que se quede así. Simplemente va a tocarle el tic y la luz se enciende. Y lo mismo es la fe. Muchas veces no tenemos que razonar. ¿Por qué? Porque la razón es contraria a la fe. Nuestra razón es contraria a la fe. Cuando Dios dice que va a suceder, creámosle a Dios. Cuando Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán, qué piola que sos Jesús, vos eras el Hijo de Dios. No, mayores cosas, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo opera en nosotros. No lo pensés, anda y orá por el enfermo, anda y decile al endemoniado, Satanás, diablo, te ordeno que lo sueltes en el nombre de Jesús. Y la persona tiene que ser libre. No lo razones, no lo pensés, créele a Dios. Así como vos tocas la tecla de la luz y se enciende y no te preocupás más que por pagar la boleta, lo mismo tiene que pasar en tu vida. Cree a Dios, sin razonar, sin pensarlo, decirle, Señor, yo te creo y yo me arrojo, y yo me arrojo, y yo me arrojo. Y cuando vos te arrojás, ahí está la protección y el cuidado de Dios. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. No les hará daño. Ahí está la mano de Dios. Muchas veces las cosas no son instantáneas, a veces Dios nos prueba, como me pasó a mí cuando empecé en el hospital de Quilmes, cuando recibimos el Espíritu Santo con unos amigos que fuimos a orar y los primeros 4 meses no se nos sanó nadie, digo yo, se nos morían en vez de sanársenos. Lo bueno es que se iban al cielo porque recibían a Jesús, pero sí íbamos al otro domingo y no estaban más, no, murió y no se nos sanaba nadie. Después del tercer, cuarto mes, ahí hubo un milagro tremendo y ahí empezaron a ocurrir los milagros. O sea, yo digo, no seamos cristianos o hombres de fe y mujeres de fe de microondas. Que si a los 3 segundos no se calienta, a los 5 segundos no ocurre el milagro, no, ya está, esto no es para mí, no. Insistí, 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 que en algún momento se va a romper y ahí vas a poder comenzar a ver la gloria de Dios y la manifestación de Dios en tu vida. Muchas veces es una prueba, no vayas a hacer cosas que después nos queramos llevar la gloria a nosotros. Entonces como que Dios nos dice, para. Ya va. Sabé que no sos vos, ¿no? Y una vez alguien me preguntó, ¿no te pones mal por toda la gente que no se va sana cuando predicás? Dice, muchos se van sanos. Y yo les digo, antes sí. Pero un día leyendo a Kathryn Kuhlman, que una periodista no cristiana le hizo esta pregunta, y el razonamiento de la periodista cristiana le dijo, vos te tenés que poner contento no por los que no se van sanos, ponete contento por los 100 que se fueron sanos, ¿no? Más o menos resumo la historia. Y yo un día hablando con Dios de este tema, me dolía mucho los niños que se iban enfermos, mucho, y lloraba. Y hablándolo con mi pastor de este momento, el pastor Josep Prado, yo le decía, pastor, eso es algo que no entiendo, ¿no? Y un día estaba en casa y estaba en la cama y meditando, ¿no? La palabra meditar es como que está mal, no está mal. Meditar es pensar, ¿no? Estar consciente pensando en Dios, hablando con Dios. Yo estaba ahí en la cama tirado y le digo, Señor, la verdad que no entiendo, ¿por qué no se sanan los nenes? No sané a los grandes, le digo, pero en las campañas que voy yo, saná a los nenes, a todos, dale, ¿no? Y como que Dios me decía, tranquilo, que los milagros los hago yo. Vos no hacés ningún milagro. Vos tenés paz. Hacé lo que yo te pido y dejá que yo voy a hacer lo que te prometí. Y yo dije, así funciona la cosa. Y a partir de ese momento se me fue la carga. No de no llorar por los que se pierden, pero diciéndole, Señor, vos hacés milagro, vos sos soberano, hacé como vos quieras. Y cuando nosotros entendemos esto, empieza a fluir lo de Dios en nosotros. Eso te quiero decir. Y muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros las queremos que se sanen la gente que nosotros que queremos y las enfermedades que nosotros queremos. No, es Dios el que lo hace. No te luches. Sacate la presión de encima y decirle, Dios, sea hecha tu voluntad. Yo cumplo tu palabra y en el nombre de Jesús pongo mis manos para que sean sanas. Amén. Pero es necesario comenzar a creer en Dios. Lo mismo cuando las personas están atadas, están oprimidas por el diablo. Necesitamos creer de esa manera y sacarnos esa presión que tenemos para que Dios pueda obrar a través de nuestras vidas. Amor y compasión por los necesitados es fundamental. Yo creo que este llamado que Dios nos hace a ministrar liberación y a predicar el Evangelio, porque esta charla es liberación práctica, pero es un poco todo, ¿no? Es un combo de todo. Necesitamos la hamburguesa, las papas fritas y la gaseosa, ¿no? Si no, no nos vamos llenos. Entonces yo creo que es así, ¿no? Más o menos. Y amor y compasión por los necesitados. Yo creo que es lo principal en la vida de cualquier cristiano. No importa quién seas, lo que seas o lo que te creas que seas, amor y compasión es lo principal. Es imposible sin amor y compasión. El mismo Jesús en Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. El mismo Hijo de Dios que estaba por dar la vida por nosotros, Él dice con gran súplica, ruego, clamor, lágrimas,
pedía por nosotros, cuando Él iba a entregar la vida por nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Yo digo, es necesario a veces practicar el amor de Dios. Yo digo que el amor de Dios hay que practicarlo. Dios es soberano. Dios es fuente de amor. ¿Saben una cosa? Dice 1 de Juan 4:8. Sí, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y una vez alguien me dijo, Coti, vos pedís lágrimas por los perdidos, pero a mí no me salen lágrimas. Y el otro día me pasó lo mismo. Estaba en el sur y alguien me dijo esto. Te tengo que ser sincero. Oro por la gente y yo quiero, y no se me cae una lágrima. Y a veces tenemos que ser intencionales y ser prácticos. Un día un pastor me dijo, Coti, ¿qué hacemos con la gente que no echa lágrimas? ¿No? Un pastor de una iglesia grande me dice que no echa lágrimas. ¿Cómo hacemos? Y yo me acordé cuando fui al hospital, cuando tenía 15, 16 años con estos chicos, cuando recibimos el Espíritu Santo. Y uno de los primeros lugares que entramos fue la sala de neonatología acá en el hospital de Quilmes, que ahora la iglesia nuestra, donde nos congregamos, donde yo me congrego en realidad, Ríos de Vida, la pintó, la arregló, estaba horrible la sala, yo me acuerdo en ese momento, hace muchos años, tengo 47, así que hace unos cuantos, no tanto, pero unos cuantos años, y entramos a esa sala y yo nunca había visto tanto dolor, nunca había visto tanto dolor, de hecho no pude decir una palabra, empecé a llorar cuando entré, y escuchando a las mamás, a los papás pidiendo por esos bebés diminutos, metidos adentro de unas cajas de cristal, para mí eran de acrílico, pero y esos mamás tirados ahí arriba de esas, llorando, derramando lágrimas por esos hijos. Y les tengo que decir, la verdad, ese domingo llegué a la iglesia y no paré de llorar. Y ahí entendí que el amor de Dios también lo tenemos que practicar. Dios es amor. Cada molécula, cada átomo, la esencia de Dios es el amor, ¿sí? Y nosotros tenemos que pedirle el amor. Pero yo te puedo asegurar que si vos no derramás lágrimas por los perdidos, yo te voy a pedir que hagas este ejercicio. Andá a la sala de neonatología del hospital de tu ciudad y no prediques. Quédate callado, media hora sentado, escuchando a esos papás pidiendo por esos bebés. Yo te puedo asegurar, delante de Dios te lo digo, que el amor de Dios va a invadir tu vida y va a ser tan fuerte que no vas a dejar de derramar lágrimas por los perdidos. Y cada vez que a mí se me secan las lágrimas, porque a veces pasa, en el fragor de la batalla, en el caminar, en la tanta actividad, calculen, la empresa, la familia que es el primer ministerio, el ministerio, la actividad personal, a veces uno no tiene tiempo ni de nada. Y me freno y es como que Dios me trae a memoria ese día y se me empiezan a caer las lágrimas que hace 2 o 3 meses no se me caen todas juntas. Entonces, necesitamos el amor. Sin amor, dice la Biblia, si no tengo amor, de nada me sirve lo demás. Puedo hablar en lengua, profetizar, caminar por el agua, levitar, hacer lo que es, todo lo que, cantar con los ángeles, abrazarme con Jesús y sacarme una selfie, pero si no tengo amor, dice que todo eso no me sirve para nada. Si no tengo amor, de nada me sirve lo demás. Nada, para nada. Es necesario el amor. Por eso es importante, no importa lo que hagas o lo que lleves adelante, que puedas pedirle a Dios amor. En tu ciudad, los que están por Zoom, en el lugar donde estén, practiquen esto. Si vos me decís, Coti, no me salen las lágrimas, bueno, hacé lo que yo hice. Te digo que funciona, ¿eh? Y le di esta respuesta al pastor, este pastor creo que lo tomó y un par de veces lo enseñó, yo lo escuché y está buenísimo. Y no es algo mío, es algo que Dios me permitió vivir y me sirvió para toda mi vida y me va a servir para mi vida ministerial. Por eso lo enseño, es importante el amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabes qué significa esta palabra? Porque Dios es amor. Cuando la busqué en el original, porque Dios es amor. Y digo, ¿qué significa? Bueno, ¿saben qué significa fuente de amor? O sea, Dios es fuente de amor, donde nace el amor. En el original, porque Dios es amor significa de donde nace el amor. El amor nace de Dios. Hombres y mujeres, lo que tenemos es pasión, ¿sí? Pero Dios es fuente de amor. Si tenemos a Dios, también tenemos su amor. La pasión, escribí yo acá, no es amor, es un impulso temporal. Ayer escuchaba en un programa de radio un médico y le preguntaban, ¿cuándo empieza en Radio Mitre? ¿Cuándo empieza la infidelidad? ¿Hasta dónde es la infidelidad? Un mensaje de texto, el que mira a la mujer, el que se acuesta, bueno, todas las cuestiones, ¿no? Y este hombre hablaba de lo que es el amor y lo que es la pasión. Y yo digo, qué equivocado está. Científicamente está correcto, pero él no conoce a Dios y no sabe que el amor viene de Dios, que hombres y mujeres solo tenemos pasión. Y él hablaba de esto también, justo lo que yo había escrito, que la pasión es un impulso, él no decía temporal, yo digo, la pasión es un impulso temporal que se termina, pero el amor de Dios es eterno. Por eso es importante también que en nuestros matrimonios le pidamos a Dios su amor.
en nuestra familia le pidamos a Dios su amor. No solamente amor para los demás. Yo he visto y vivido, y lo digo con mucho dolor en mi corazón, gente que he amado en lugares donde me he congregado, que eran gente porteros y que en la iglesia eran los hombres más maravillosos del mundo, pero de muchos años después me entero que en sus casas eran violentos, sus hijos se apartaron de Dios, no quisieron saber nada, porque en la iglesia era el mejor cristiano, pero en la casa era el peor padre, violento, malas palabras, y mucho tiempo después se enteraron que también engañaba a su esposa. Gracias a Dios, Dios pudo revertir eso, fueron ministrados y Dios cambió eso, pero hizo mucho daño en la vida de sus hijos durante toda su adolescencia y su juventud. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si el amor de Dios no está en nosotros, no nos sirve de nada. Podés aparentar para el mundo lo que quieras, pero en algún momento ese árbol, esas raíces se van a pudrir y se va a ver realmente de qué está compuesto el árbol. Amén. Entonces necesitamos el amor de Dios en nosotros, que no es temporal, sino que es continuo. El amor de Dios hacia el prójimo no cuesta, nace de nuestros corazones, porque tenemos a Dios que es fuente de amor. Te lo repito, el amor de Dios hacia el prójimo no cuesta, nace de nuestro corazón, porque tenemos a Dios que es fuente de amor. Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Es fácil darle amor a la gente que no nos conoce, pero ¿saben quiénes son nuestros prójimos? Mi esposa, mis hijos, los empleados de la empresa o mis patrones, la gente de la facultad, los que me aman y los que no me aman. Esos son mis prójimos. Por eso yo todos los días le digo, Señor, dame amor para poder amar a los que no, a los que Coti no quiere amar. Dame amor, porque es así y tenemos que luchar con eso. Por eso es importante que entendamos esto, ¿sí? ¿Y qué dice? Bueno, ahí espera que me perdí, acá está. Bueno, anotate ahí, ¿sí? Primera de Corintios 13:1-8, yo lo recité recién así vagamente. Dice Primera de Corintios 13:8, si no, yo le puse, si no tengo amor, nada soy, te lo resumí ¿sí? Pero léelo porque es interesante. Yo te invito a que leas los pasajes después bien, detenido. Porque este pasaje es interesante porque no solamente para llevar a la libertad a otros, sino también para tu vida, ¿sí? Si no tengo amor, nada soy. No salgas a ministrar a nadie si el amor de Dios no está en tu corazón, no está en tu familia, no está en tu matrimonio. Y vos decís, sí, pero es difícil porque no conocés la bruja que tengo al lado del brujo. Bueno, cambiá para que se produzca un cambio en ellos. Amén. Y ese es el amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo invade nuestro hogar, es fácil después llevarlo hacia afuera. ¿De qué me sirve ganar el mundo? Dice, si pierdo mi familia, ¿no? Así que es importante que podamos entender y escudriñar la Biblia y que Dios nos hable a través de ella. Tercer punto, rápidamente, autoridad. ¿Sí? Y acá voy rápido. Autoridad es el tercer punto que yo el primero era el mandato, el segundo herramientas necesarias que lo terminamos recién, el Espíritu Santo, creer a Dios, amor, compasión, y ahora te hablo de autoridad. Y en autoridad, rápidamente, ahí yo le puse tipo el título de una película, podría ser el nombre o la sangre. Aquí hay una confusión que se sucede muchas veces, el nombre o la sangre. La autoridad contra Satanás es en el nombre de Jesús. Muchas veces nos toca en las campañas, el pastor Hugo lo sabe, bueno, los hermanos que nos acompañan siempre también, que están en Carpa de Liberación, que están acá con nosotros y los que no también. Cuando viene una persona manifestada y empiezan, la sangre de Cristo es contra ti, y el endemoniado, la persona con problemas espirituales, se revuelca, se lastima, se retuerce, se dobla, y vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, porque la autoridad nos fue dada a nosotros en el nombre de Jesús, ¿sí? No en la sangre de Cristo. Y una vez uno casi me tira con una Biblia cuando dije esto, no esperó a que dé la explicación. Le digo, pará que doy la explicación. Enseguida en las redes sociales y estaba por poner, Coti Anacondia dice que la sangre de Cristo no sirve para nada, ¿no? No estaba por poner eso, pero era más o menos la intención. Los ojos me hacían, me largaba fuego. Le digo, pará. Digo, ya llegamos. Entonces la autoridad contra Satanás, para lo que vamos a hacer nosotros, que es llevar las personas a la libertad, es en el nombre de Jesús. Anotate rápido, Marcos 16:17. Lo acabamos de leer al principio. Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Filipenses, esta es más difícil para escribir, ¿no? Poner Filip porque Filipenses es larguísimo. 2:9-11. Yo te doy el título nomás. No lo tengo acá para leértelo, pero no lo vamos a leer porque si no, no. Dice Filipenses, allí 2:9-11, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y es tarea para el hogar después que leas estos textos, ¿sí? Que leas estos versículos. Filipenses 2:9-11. Y después, Lucas, hay un montón más, pero yo pongo 3 porque si no, no terminamos más. Lucas 10:17.
Y acá cuenta la historia, volvieron los 70 gozosos diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, qué bueno, chicos, está buenísimo, qué lindo. Sí, pero eso no es lo más importante, ¿eh? Lo más importante es que la gente sea salva. Después lee el texto completo, está buenísimo. Y Jesús le habla de que es importante que conozcan el amor de Dios, que sean libres, sí, pero que conozcan el amor de Dios también. Y empieza el verso siguiente diciendo, y Jesús se contentó, o en otras versiones dice, y Jesús se alegró. Es una de las pocas veces que yo vi que Jesús se alegró. Estaba feliz porque sus discípulos, aquellos que iban a comenzar la iglesia, habían visto el poder de Dios manifiesto en ellos. Y Jesús se pone contento cuando nosotros le creemos y llevamos a la gente a la salvación y a la libertad y a vivir ese... Son pocos versículos donde Jesús se alegró, se contentó. Hay otra versión que dice Jesús estaba feliz, ¿no? Y yo digo, wow, eso alegra el corazón de Jesús. ¿Y qué más quiero yo? Que el corazón de Jesús esté alegre. Dice, volvieron los 70 gozosos, estaban chochos de que los demonios se sujetaban. Y eso sucede. Yo recuerdo la primera vez que ministré, estaba en México, en una convención de pastores, en un hotel, allí una sala hermosa, toda alfombrada. Y mi papá me había llevado a mí solo porque era una convención de pastores, pero Anacondia, imposible corregirlo, hizo un llamado, pasaron adelante, empezó a orar por la gente, se manifiesta uno, y él tenía que seguir orando. Entonces mira para la derecha, para la izquierda, y no había llevado ni al pastor Hugo, ni al pastor Basile, ni al pastor Pecorelli que estaba antes, ni a Botari, ninguno. No sé quién estaba en ese momento en el ministerio, yo tenía 15, 16 años, no había llevado a nadie. Y estaba yo, con las cámaras, porque yo iba a filmar, a sacar fotos, iba para eso. Y claro, porque era una convención de pastores, y un líder de jóvenes se manifestó mal. Y ahí me tocó ministrarlo. Y claro, mi papá me llama y me dice, José María, yo me llamo José María, pero me dice Coti, pero cuando viene seria la cosa es José María, ¿viste? José María, vení para acá. Y yo dije, Chan, yo vi al endemoniado, entonces ¿yo qué le hago? Le hago seña con las cámaras, ¿viste? Yo vine con las cámaras. Y me dice, deja esas cámaras ahí, vení para acá. Y voy y me dice, ministrale liberación y después tráemelo que yo voy a corroborar a ver si quedó libre. Olvídate. Es como que Messi, para mí, ¿no? Como que Messi te diga, che, vamos a jugar un partido, hacete una gambeta, hacete un gol de picadita y después yo voy a ver si está bien hecho. Yo me dice, vos sabés cómo se hace. Estuviste en muchas campañas viendo, el Espíritu Santo está con vos, andá. Así que me ató al endemoniado, que estaba recontra endemoniado, y me dice, llévatelo, está atado. Entonces lo agarro yo, lo llevo. Claro, un salón abierto. Y en ese momento, la gente, había todos pastores y líderes. De repente, no sé, habría 1000 pastores allá en el salón, 900. 300, ¿qué hicieron? Y me empezaron a seguir. Y yo me llevaba el endemoniado y todos me seguían. Y yo tragaba, pero estaba, digo, ¿y ahora? Digo, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hice? Busqué en el rincón más rincón, como si me viniese acá. Puse 2 sillas. Yo había visto que en la campaña se hacía así. Dije, listo, se hace así, ya está. Todavía no había tomado la clase con el pastor Basile, ¿no? Pero había visto muchas liberaciones. Entonces digo, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo era el tema? Digo, le tengo que hablar a la persona. Entonces le digo, escuchame una cosa, abrí los ojos, ¿no? Entonces estaba atado. Mi papá me lo dio, te lo até, me dijo, como diciendo. Me lo llevé y el tipo estaba manifestado, pero atado. Estaba así, caminaba como que no quería la cosa, pero mi papá le dio la orden, lo ató y me lo llevé atado. Pero, claro, yo le digo, bueno, sentate en la silla, se sienta. Abrí los ojos, abre los ojos. Le digo, ¿qué te pasa? No sé, bueno, empezamos a hablar. Me cuenta este joven, líder de jóvenes, que había sido abusado y que él tenía tendencias al homosexualismo y él luchaba con eso y no lo quería dejar salir, pero estaba adentro, había odio en su corazón. Bueno, yo me acordé un montón de cosas, el Espíritu Santo me reveló, porque imagínense que, bueno, hasta 2 años antes yo iba a las campañas a jugar a la pelota, así que imagínate que, bueno, el Espíritu Santo me ayudó, oré por él, y cuando le digo renunciar, entonces empieza a renunciar, renuncio a esto, pido perdón, yo más o menos había leído los libros, le digo, bueno, menos mal que leí algo, le digo ahí, y logré, viste, llevarlo. Y ahora es el momento que más me gusta, digo, cuando le meten la mano. Entonces digo, le voy a meter la mano y en el nombre de Jesús se levanta de la silla y los 300 pastores más o menos que estaban ahí hicieron como 10 pasos para atrás, todos, hicieron así. Claro, dijeron, y ahora, y yo me acordé de lo que me dijo mi papá, entonces le digo, te ato en el nombre de Jesús. Y este que se había levantado, se queda así. Y le digo, ahora te ordeno que te sientes en la silla en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús, viste, por la duda. Entonces, ¡fuc! Se sienta en la silla. Y le digo, y ahora sentado me bailás un malambo, ¿no? Me daba ganas de decirle, no. Le digo, y ahora sentado, poner las manos en las rodillas, porque yo había escuchado que cuando ministraban en esa época hacían eso, así que, las manos en las rodillas. Y ahí estaba.
ministré, quedó libre, se lo llevó a mi papá, para gloria de Dios. Yo transpiraba como testigo falso cuando se lo llevé, porque digo, que no se manifieste otra vez, que quede libre. Bueno, quedó libre, mi papá oró para que el Espíritu Santo lo llene, ese joven. Y esa fue mi primera ministración, pero lo que les quiero decir, cuando yo vi que le dije a ese muchacho, en el nombre de Jesús te ato, y yo vi que ese que se levantó, se quedó así, yo dije, wow. ¿Y saben cómo me sentí? Como el increíble Hulk. En serio. ¿Vieron que el increíble Hulk cuando se transforma no nadie le puede hacer nada? El tipo es... Me sentí así, yo dije... ¡Ah! Y esa es la experiencia del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, la autoridad en el nombre de Jesús viene y nos sentimos de esa manera. Nos sentimos que nada puede contra nosotros porque Jesús está en nosotros, no por nosotros mismos, sino que es Jesús que está en nosotros. Por eso es en el nombre de Jesús que se sujeta a Satanás. Amén. Y el cielo se pone contento. La sangre nos limpia de todo pecado, ¿sí? Para que nadie me tire con la Biblia o que nadie ponga en las redes sociales, Coti está acá diciendo cosas raras o allí en el Zoom. Dice que la sangre de Cristo sirve para limpiarnos de todo pecado, no para hacernos libres. Sí, claro, nos hace libre del pecado, nos limpia de todo pecado, pero no de las ataduras o de los demonios que entran a través del pecado, ¿sí? Nos limpia de todo pecado. Y esto está, anótenlo, no lo vamos a leer ahora, pero tarea para la casa. Primera de Juan 1:7, ¿sí? Y Apocalipsis 1:5. Primera de Juan 1:7 y Apocalipsis 1:5, y este sí te lo leo rápido, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, me apoyo en el fundamento bíblico que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de nuestros pecados. Preciosa, hermosa, y la sangre de Cristo hay que aplicarla todos los días a nuestras vidas. Si no aplicamos la sangre de Cristo todos los días a nuestras vidas, no podemos llevar a la gente a la libertad, porque no somos libres del pecado. Amén. La sangre de Cristo es preciosa. ¿Contra quién ejercemos la autoridad? No es contra las personas, sino contra nuestro adversario, ¿sí? ¿Contra quién ejercemos la autoridad? No contra las personas, no contra individuos. No ejerzo la autoridad contra el manifestado, no ejerzo la autoridad contra mi jefe, mi esposo, mi esposa, que no, ejercemos la autoridad, ¿sí? Contra nuestro adversario. Anotate rápido, vamos a ir rápido. Efesios 6:12. Dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad, ¿sí? Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no luchamos con personas, sino con los poderes del diablo que operan en ellos. Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para robar, matar o hurtar, matar y destruir, y yo vine para deshacer cada una de sus obras. Acá podemos ver que es contra el ladrón, que es Satanás, Juan 10:10, y después, anotate también, Juan 8:44, contra el diablo es que tenemos que ejercer la autoridad, ¿amén? Para ejercer autoridad, este punto es importantísimo, ¿sí? Para ejercer autoridad, debo estar bajo autoridad, y esto hablé algo recién. No existen los llaneros solitarios. Para ejercer autoridad, debo estar bajo autoridad. La autoridad se reconoce, no se impone. Para estar o tener autoridad, yo debo estar bajo autoridad. Y la autoridad no se impone. Yo no puedo imponerle mi autoridad a alguien. La autoridad se reconoce. Yo cuando veo a alguien que tiene autoridad, yo me freno porque esa persona tiene autoridad. Y te puedo dar el ejemplo de un policía. Cuando uno ve un policía, cuando ve un uniformado, sabe que esa ropa que él tiene, esa investidura que él tiene, ejerce autoridad. Y uno tiene que respetar esa autoridad. Y esto es lo mismo. No es que lo respeta porque se lo imponen, sino porque uno reconoce y sabe que esa chapa que él tiene, ese uniforme que él tiene, nos demuestra autoridad. Y esto es lo mismo. La autoridad no, en nuestras vidas y en el mundo espiritual no se impone, sino que se reconoce. Y esto es importante porque no existen los llaneros solitarios en esto, ¿sí? Anotate, ¿sí? Porque hay gente que esto le incomoda. Cuando hablamos de esto, le incomoda. Una de las cosas que mi papá a mí siempre me dijo es, hijo, si vos no te congregás en una iglesia, no podés predicarle a nadie arriba de una plataforma. Te vas al banco de suplente. Porque para vos tener autoridad ahí arriba, alguien tiene que ser tu autoridad. Y no alcanza con que yo sea tu autoridad. Eso me lo dijo mi papá una vez. Necesitas sí o sí tener un pastor y congregarte. Y eso a veces nos pica un poco a algunos, ¿sí?
Entonces, si no estamos bajo autoridad, yo quiero decirte, no vas a poder ejercer autoridad. Eso es un principio de Dios, que Jesús lo dejó demostrado en la Biblia y ahí te lo voy a mostrar. Mateo 8, 5 al 10. Lee la historia después porque yo ya me quedo sin tiempo. Me voy a pasar 5 o 10 minutitos nomás del tiempo, permítanme. Si no, no llego, pero Mateo 8, del 5 al 10, habla del centurión romano. Dice que el centurión romano llega a Jesús y le dice, Jesús, mi criado está enfermo, y si yo sé que si vos... Y Jesús le dice, bueno, dale, vamos. Y él le dice, no, vos no sos digno, no, yo no soy digno de que vos entres en mi casa, vos sos demasiado, no, Jesús. Y él le dice, pero, y te resumo la historia, el centurión le dice, yo sé que si vos envías la palabra va a ser hecho, ¿por qué? Como que Jesús le dice, ¿por qué? Jesús ya sabía, pero para enseñarle a los incrédulos que estábamos alrededor, ¿no? Yo era uno de ellos. ¿Por qué? Le dice, porque, ¿sabes qué? Yo soy hombre de autoridad, como jefe de una centuria. Yo le digo a un soldado, ve y va. Le digo a un soldado, vení y viene. Le digo a mi criado, hace y hace. Deshace y deshace. Yo conozco de autoridad y sé de autoridad. Por eso sé que si vos envías la palabra, mi criado es sanado. ¡Wow! Bomba atómica, increíble, tremendo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Ni en Israel he hallado tanta fe. El reconocer la autoridad de Dios es sinónimo de fe. Le dijo, ni en Israel. O sea, este era un romano, un pagano era, pero reconoció la autoridad de Jesús. Y él dijo, no vi este grado de autoridad en ningún lado. Ni en Israel lo vi. En ningún lado vi este grado de autoridad. Eso es lo que Jesús le dijo, ¿sí? Y si querés anotarte, eso está en Mateo 8, 5 al 10. Después lee la historia que está buenísima. Ya me quiere cortar, ¿viste? Ahí me está tirando música. Pará, dije que 5 minutos me iba a pasar. Pará, Agustín, ya vamos a comer la... Pará. Ah, ¿o no eras vos? Bueno, no importa. Perdón, Agustín. Primera de Pedro 5:5 también nos habla de esto. ¿Sí? Primera de Pedro 5:5. Y el pasaje de los pasajes, que cuántas veces me lo tiró mi líder de jóvenes cuando yo era adolescente y joven, el pastor Dobrito, por la cabeza, Romanos 13 del 1 al 2. Romanos 13 del 1 al 2, el pastor de jóvenes me lo tiraba por la cabeza siempre a mí. Era un poco rebelde, entonces me daba con Romanos 13, que habla de estar sujeto a las autoridades. Así que si encontré algún rebelde por ahí, a mí me sirvió. Así que Romanos 13, sí, bueno. Y me voy a saltear una parte, ¿sí? Pero es importante terminar con esto. Y te lo voy a relatar. Yo le llamé a esto camino a la libertad. ¿Sí? Cuando ministramos a una persona hay cosas que tenemos que buscar. Esto no es teología, esto no es para que hagan doctrina, esto simplemente es basado en nuestra experiencia, fundamentado en la Biblia. ¿Sí? Cuando ministren liberación, el diablo... ¿Cómo entra a las vidas? Y digo esto porque es importante. El diablo entra a las vidas a través del pecado. No hay otra manera de que Satanás entre en una vida. Cuando Satanás entra en una vida a través del pecado. Ahora, ¿cómo es que somos seducidos, tentados y caídos en el pecado? A través de la tentación. Cuando nosotros cedemos a la tentación, nos introducimos en el pecado. Caer al pecado está mal dicho. Nadie se cae al pecado porque sí. Uno se tira de palomita, se tira de cabeza al pecado. ¿Por qué? Porque viene la tentación, nosotros le abrimos la puerta a la tentación y nos metemos en el pecado. Si ustedes quieren un ejemplo de esto, para dárselo rápido, porque no tengo tiempo para desarrollarlo, es la historia de 2 de Samuel 11, la historia de David, ¿sí? Con Betsabé. David no tenía que estar ahí, David tenía que estar combatiendo en el frente, y sin embargo el tipo se quedó en el palacio. ¿Y saben por qué se quedó? Porque él ya había pensado en hacer lo que iba a hacer. No fue que por casualidad, no, David ya la pensó, se van todos los hombres, me quedan todas las mujeres sueltas y voy a ver cuál es la más linda. Y es así, si vos lees la historia de David, es así, él no tenía que estar ahí, él tenía que estar en la guerra, no estaba. ¿Por qué? No porque no tenía ganas, porque el tipo le encantaba cortar cabeza con la espada, porque ese era lo que era David. Por eso Dios le dice, vos no me vas a construir el templo porque tu espada está y tus manos manchadas de sangre, porque al tipo le gustaba eso. Ahora, ¿por qué se quedó? Porque ya el pecado, la tentación había entrado en él. Y dice, se van todos los hombres a la batalla, me quedan las mujeres, y hay una por ahí que vi el otro día en la plaza que me encantó. Y claro, el palacio estaba por sobre todas las casas, y había un momento donde la gente se bañaba un poco en esa época porque el agua no era algo muy caro, y cuando se bañaban con una... Y estaba higienizándose en ese momento en la terraza, que era lo normal, esta mujer, y el rey no tenía que estar ahí.
y de repente dice que la miró, la vio, le gustó, la mandó a llamar, la trajo y consumó el pecado. ¿Por qué? Porque le dio lugar a la tentación. De esa manera actúa el pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Ahí en 2 de Samuel 11, la historia esta está clarito cómo funciona el pecado en la vida del hombre y la mujer. Viene la tentación, cedemos, le damos lugar a la tentación. La tentación no es pecado. Si resistimos la tentación, se va de nosotros. Cuando viene la tentación, no importa lo que sea, la tentación del tipo que sea, de una adicción, de un pecado sexual, un pecado moral, no importa el tipo de pecado que sea, viene la tentación a nosotros de robar en el trabajo eso, porque no, si total nadie se da cuenta y empezamos con una cosita y después cada vez más, pero hay alguien que nos está siempre viendo, que es Dios, y Él es juez y es justo. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de la tentación, no darle lugar a la tentación en lo más mínimo, porque en cuanto le damos lugar, la tentación sí nos lleva ¿a dónde? Al pecado. Y por el pecado es la única manera donde Satanás, el diablo, puede entrar en las vidas. No tiene otra manera, o sea, no hay. Ahora, vos me decís un pacto, y un pacto es un pecado, porque fuiste a ver un brujo, una bruja, porque hiciste un pacto y sabes que Dios es Dios celoso, y dice que debemos reconocerlo como único Señor y Salvador a Jesús. Entonces, donde vos le abriste el corazón a otro, estás pecando. El odio, el rencor, el resentimiento son pecados. Bueno, puedo nombrarte un montón de adicciones que hoy hay en los jóvenes, en los adolescentes y aún en los mayores también. O sea, es pecado. El pecado que hace nos lleva directamente a una atadura. Y el que practica el pecado queda atado. El que practica el pecado queda amarrado. Ahora, ¿de qué manera el diablo trata de tentarnos? Somos seres emocionales y sentimentales y él trata de tentarnos a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es la manera que Satanás... Por eso siempre tenemos que no buscar demonios. Cuando ustedes ministran liberación, no busquen demonios. No. Busquen pecados, porque esa fue la puerta. No busques el demonio. ¿Y cómo te llamás? Legión. ¿Y cómo te llamás? Rabacucu. ¿Y cómo te llamás? No importa cómo te llame. No es importante cómo se llame. ¿Cómo entró? Por el odio. ¿Cómo entró? Por un aborto. ¿Cómo entró? Por la pornografía. ¿Cómo entró? Por un abuso. ¿Cómo entró? Por... Listo, vamos a cortar esa cadena. Cuando cortamos esa cadena, ahí es donde el diablo retrocede. Donde ya pierde esa atadura que tenía sobre la persona y pierde la autoridad. ¿Sí? El que es adicto a la droga, ¿cómo entró? Por la rebeldía, el enojo a mis padres. Bueno, renuncié a esa rebeldía, al odio a tus padres y ahora renuncié a las drogas. Y el diablo lo tiene que soltar. El que fue al espiritista, ¿qué hiciste? Fui al espiritista y ¿qué le pedí? Que amarre al que era mi novio porque se me estaba escapando. Y bueno, ¿qué hiciste? Tomé un jugo y que me dio no sé qué y una cintita. Bueno, vamos a romper el pacto que hiciste. Señor, rompo ese pacto en ese jugo que tomé, en esa cintita que me dieron, que no la tenga más. Y desato a la persona que até, aunque hayan pasado 20 años. Desato, porque por ahí esa persona sigue atada. Desato a la persona que até y le quito autoridad a ese brujo, a esa bruja, a ese pacto, a ese trabajo que hice. Y te pido perdón, Señor. Y ahí nomás, Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo todo pacto. No estamos buscando demonios, sino el pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Por donde Satanás entró a la vida. Y eso es lo importante. ¿Sí? Siempre buscar la guía del Espíritu Santo, no buscar demonios. No leerle la Biblia. El diablo conoce la Biblia. Yo le hablé de Lucas 4, cuando Jesús fue tentado. ¿Saben cómo lo tentó? Con la Biblia. Le dijo, si vos te tirás, dice que del cielo van a venir los ángeles. Si vos le pedís, los ángeles van a hacer que las piedras sean pan. Y Jesús le decía, escrito está. El diablo conoce la Biblia. No le leas la Biblia. No le hables en lengua. Cuando vamos a ministrar Gersón, no le hables en lengua, porque dice que las lenguas es un idioma celestial. Y los demonios, ¿qué entienden? Tienen sus propias lenguas, pero no las lenguas celestiales. Entonces, no le hablen en lengua. Siempre ministrar con los ojos abiertos. La Biblia no es necesaria porque no necesitas leer la Biblia. Ellos la conocen y la conocen mejor que nosotros, aunque no puedas creerlo. Satanás conoce la Biblia de tapa a tapa, la conoce, ¿sí? Ahora, siempre es necesario que la persona confiese sus pecados en voz audible, ¿sí? Esto está en la Biblia. Romanos 10:10, anotate. La persona debe confesar, me estoy apurando porque me quedo sin tiempo. La persona debe confesar sus pecados en voz audible. Romanos 10:10, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cuando la palabra confesar habla acá, habla de decir en voz alta. Y no solamente cuando uno busca en el original es decirlo en voz alta, sino frente a un ministro de Dios, frente a bueno, en ese momento eran diáconos, ancianos, en el original habla de eso. De la confesión es hablarlo frente a, ¿sí? No es no, porque no, es confesar es eso, hablarlo en voz alta frente a alguien que sea un hombre, una mujer de Dios. Amén. ¿Sí? Nunca juzgar, nunca acusar,
guiar a la persona al arrepentimiento de sus pecados y a la confesión de lo mismo. No buscamos demonios, repito, buscamos pecados, ¿sí? Guiar a la persona al arrepentimiento de sus pecados, ¿sí? Dios busca arrepentimiento, no busca excusas. Amén. Y para terminar, cuando tomamos autoridad, la persona tiene que ser libre. Una vez que deshicimos todos los pactos, una vez que rompimos todas las cadenas, una vez la persona tiene que ser libre, ¿sí? Si no es libre es porque, como yo les conté en el caso del aborto, hay algo más. Pidan al Espíritu Santo que aquel que lo acompaña a ministrar, Dios le pueda revelar, ¿sí? Y no te desanimes si tenés que volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir, o vuelve al otro día. Busca ese pecado hasta que la persona pueda quedar completamente libre. Las señales de libertad, ¿cuáles son? Vómitos, eructos, gritos, lágrimas, suspiros. La persona siente paz y alegría, no un poco mejor. Cuando la persona le digo, ¿fuiste libre? Sí, sí, ¿cómo te sentís? Un poco mejor. No, cuando Dios te hace libre, te cambia la vida. La gente te dice, se me fueron 100 años de encima. Tenía acá como una mochila con 500 kilos, no la tengo más. Se fue como que un gigante me pisaba el pecho y no me está pisando más. Ahí fue libre, ¿sí? O ves que su cara cambia, vino toda arrugada, así toda, y de repente se va. Bueno, es porque Dios la hizo libre, pero un poco mejor no es libre, no es libre, no es libre. Y no le demos un vasito de agua, porque algunos dicen, no, dale un vasito de agua que ya se le va a pasar. No, si es espiritual, el vasito de agua no se le va a pasar nada, se va a ir a la casa como se fue. Y muchas veces cuando oremos o ministremos liberación, las personas pueden ser sanas físicamente. Hay un testimonio, hay muchos, pero uno en Bolivia, rápido te cuento, una mujer que ministró el pastor Hugo. Estamos en la campaña ahí en Bolivia, en Yacuiba, y vi una mujer encorvada, con una joroba. Ella contó del tamaño de una pelota de rugby, un poco más grande. El pastor Hugo ministró liberación, creo que tenía odio a la mujer, y cuando salió de la carpa, él la mandó a dar testimonio, y la mujer estaba completamente recta. Me mostraba una foto toda doblada. Entró a carpa de liberación, fue libre del odio, Dios se le llevó la joroba y subió a la plataforma. De eso les va a pasar muchas veces. No es que todas las enfermedades son satánicas, sino que muchas veces Dios hace libre. Tengo para contarle cantidad de testimonios, ¿sí? Orar por la persona después de que es libre, importante para que sea llena del Espíritu Santo. La condición principal es que cuando la persona es libre tiene que ser llena, lo dice en Marcos 16, llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podemos ver en otros pasajes, Lucas 11, 24, 26 y Mateo 12, 44, 45. Habla lo mismo. Los dos pasajes hablan lo mismo, así que anota uno. Lucas 11, 24, 26, donde Jesús cuenta que la casa quedó limpia, quedó ordenada, perfumada, arreglada, y el demonio que se fue a buscarse 7 más, o sea, son 8. Y viene para tomar esa casa de vuelta que está vacía, y dice que él quedó peor que como estaba. Ahora, cuando vos lo haces libre y el Espíritu Santo habita, cuando vienen esos demonios a golpear, el Espíritu Santo dice, esta persona fue libre y sellada con el poder del Espíritu Santo. Ya está, listo. No, ahí tienen que irse. Van a venir a golpear muchas veces a ver si la persona le abre. Y si la persona no le abre, el Espíritu Santo va a estar ahí para defender esa casa. Amén. Por eso es importante, siempre que terminemos de ministrar, orar por la llenura del Espíritu Santo. Último, y con esto termino, pregunta, ¿no? Yo puse me pregunto, que son muchas veces preguntas que nos hacen y quizás preguntas que vos tenés en la cabeza. ¿A dónde van los demonios o a dónde los mando? Esa es una pregunta de las primeras que nos hacen al pastor Hugo, a nosotros. ¿A dónde van los demonios o dónde me los mando? A casa no me los quiero llevar. No, quédate tranquilo. No es importante dónde van. No es importante dónde vos los mandes. Dice que Dios es quien se encarga de ellos. Jesús los mandó al hato de cerdo, bueno, porque él quiso nomás. Y ahora dice que van a las profundidades, a lugares secos, desérticos, donde no, y vagan por ahí, a las prisiones eternas. No tengo idea, no es lo que me interesa. Yo sé que Jesús los saca y que los demonios se van. A casa, gracias a Dios, no se me vino ninguno. Así que tranquilo que con usted no se van a ir, pero no te preocupes, eso no es lo importante. Vos tenés confianza de que si vos haces lo que Dios dice, no hay serpiente que te pique, no hay veneno que puedas tomar o te den para tomar que te haga daño. La protección de Dios está. O sea, son cosas que no nos tenemos que preocupar, que el diablo trae para traer temor, ¿sí? ¿Puede un demonio salir y entrar en otra persona? Solo puede entrar por medio del pecado o de pactos. No te podés llevar ningún demonio. Yo era chiquito en la carpa de liberación y la gente, miles de endemoniados, y yo con mis amigos, era el hijo Anaconde, así que levantaba las polleras, me metí y no me podían sacar. Corriendo por la carpa de liberación con la pelota mientras liberaban la gente, y nunca nos manifestábamos, endemoniábamos, nunca nada. Ninguno de mis amigos, que eran todo atorrante y vago, que algunos ni cristianos eran, porque la única manera de que Satanás entre en una vida es a través del pecado.
¿sí? O de un pacto que uno haga. Entonces, no te preocupes que no se te van a meter a vos, ni a tus hijos, ni a no ser que le abramos la puerta para que así sea, ¿sí? ¿Puede un demonio producir enfermedades? Sí. 2 versículos te doy. Job 2:7, Lucas 13:10, 16. Sí. ¿Todas las enfermedades son demoníacas? No. También está en la Biblia, ¿no? Mateo 4, 23, 24. Mateo 4, 23, 24 y Lucas 9, 1. Hay más, pero bueno, vamos con esto. Mateo 4, 23, 24, Lucas 9, 1. Lo tengo acá, pero ya está. Me sonó la campana. Y por último, y muy importante, ¿la confusión de género es una enfermedad o es un error de diseño de Dios? La confusión de género es una enfermedad o es un error de diseño de Dios. Yo nací creyendo que soy hombre, pero en realidad Dios se equivocó y soy mujer. ¿Es una enfermedad? ¿Un error de diseño de Dios? ¿Qué será? ¿Qué será? Diría la canción. ¿Qué será? Es un problema espiritual. No es ni un error de diseño ni es una enfermedad. La homosexualidad y el lesbianismo, como se tiene que llamar, hoy le decimos confusión de género para no herir sentimientos, es un problema espiritual. Dios condena la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo. Y esto sí te lo voy a leer. Y si hay algún chico, tapale las orejas, porque lo voy a leer de la TLA y es bien clarito. ¿Sí? Romanos 1, 26 al 32. Te lo voy a leer. Romanos 1, 26 al 32. Hoy se vive mucho, por eso quería llegar a esta parte, porque Dios a través de la palabra trae luz, ¿no? No es ni una enfermedad ni un error de Dios de diseño, ¿no? En las personas. Él nos hace perfectos y nos eligió de antes de que el mundo sea creado. Dice Romanos 1, 26 al 32, y con esto ya terminamos. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente, te lo estoy leyendo de la TLA, después léelo en la versión que quiera porque acá está bien claro. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones íntimas, acá dice sexuales, con los hombres, sino con otras mujeres, el lesbianismo. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones íntimas con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas, los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. El castigo que se buscaron. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente, y fíjate las características, y esto yo se pregunté a una psicóloga, no cristiana, y me los de así. Son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosos, muchos de ellos asesinos, peleadores, tramposos, esto dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben. Quienes hacen esto merecen la muerte. Si fuese una enfermedad, Dios no los condenaría con muerte. Dice, quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Clarito, clarito, Iván, ¿vas a clarito. conocer las milanesas? ¿Más claro? Imposible, imposible. Romanos, no soy yo, es la Biblia. Y vos decís, pero sí, está en la Biblia. Sí, y fue escrito hace mucho tiempo atrás. Ahora bien, ¿hay salvación para ellos? Siempre que haya arrepentimiento genuino hay salvación. Y siempre que cambien su conducta. Eso es lo bueno. Y eso es lo que nosotros debemos ministrar. El amor y la salvación siempre y cuando cambien su conducta. Si no cambian su conducta, los tales, dice que son guiados, llevados a la muerte, son castigados con muerte. Amén. Eso es la Biblia, la palabra de Dios, y hasta acá llegamos, ¿sí? Espero que les haya servido, aunque me salté algunas cosas por cuestión de tiempo, pero que Dios les revele lo que yo no les hablé y aún lo que les hablé que Dios les pueda revelar. Así que nos ponemos de pie
Y ya nos despedimos, a los del Zoom también. Claro que sí, fuerte el aplauso a Jesús. Si hay preguntas, en algún momento las responderemos. Anótenlas y veremos cuándo las podemos responder, que seguramente hay preguntas, dudas y cosas que no hemos podido tocar, que queríamos tocar, pero así es el tiempo. Vamos a orar ahí donde están. Yo quiero hacer una oración por ustedes rápido, rápido, rápido. Así nos vamos. Así que a los que están en Zoom también, los que han quedado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido ahora que a través de tu Espíritu Santo vos reveles en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, lo que tú has puesto en el corazón del ministerio y en mi corazón de poder hablar hoy, Señor. Que estas personas, Señor, que están atadas puedan ser llevadas a la libertad a través de nuestras vidas. Señor, que tu amor, como hemos hablado, pueda invadir nuestros corazones y que muchos sean llevados a la libertad. Señor, yo bendigo en esta hora a los que están aquí, bendigo sus ministerios, bendigo el primer ministerio que vos diste, que es la familia, Señor, y a través de ellos bendigo su familia, los que están en Sub sean benditos. Señor, yo te pido tu paz, tu gracia, tu amor, los que han venido de lejos sean reconfortados, renovados, y cuando se vayan, Espíritu Santo, por favor, te lo pido, sé tú quien les reveles la palabra, sé tú quien les hable. Lo que han venido a buscar, Señor, hoy puedan llevárselo no por mí, sino por ti, Señor. Revélate a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Renovale la fuerza, bendecile la economía, toca su salud. Los que están enfermos ahora, yo te pido que vos los sanes, que las dolencias se vayan, que las aflicciones desaparezcan, que los problemas económicos comiencen a disolverse y puedan ver tu mano también trayendo bendición en la economía. Bendigo los trabajos, los que no tienen trabajo, que puedan conseguir, que todas las puertas de bendición y las puertas que vos abrís no sean cerradas por nadie, y que la autoridad del cielo, el amor del cielo y el poder de Dios sea sobre ellos de manera sobreabundante. Bendecimos a los que están en el Zoom, bendecimos a los que están aquí, Señor, y esperamos, Señor, el miércoles que viene que ellos puedan recibir el doble, Señor, de lo que tú has decidido darles hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús.